La idea de la clase del día de hoy es aprender cómo utilizar una herramienta muy poderosa para la escritura de documentos, principalmente si estamos hablando de documentos científicos o documentos, por ejemplo, relatorios, informes, manuales. Vamos a ver que el empleo de la herramienta de LaTeX nos va a servir enormemente para este fin. Si comparamos la herramienta de pronto con Word, vamos a ver que para escribir este tipo de documentos en Word se pueden hacer perfectamente, pero de pronto en el momento de la formatación tenés que conocer bastante bien la herramienta de Word para que hagas, por ejemplo, todas las referencias cruzadas y puedas referenciar tablas, figuras, ecuaciones y obviamente puedas referenciar, por ejemplo, la bibliografía que estás levantando para el documento que pretendes mostrar. LaTeX, vamos a ver a continuación, él ya se encarga de hacer todo eso por debajo, dado que LaTeX es un editor de texto basado en programación. Vamos a programar. Pero la idea de aquí, de esta clase, no es adentrarnos profundamente a LaTeX, sino que la idea es ser usuarios y conocer más o menos algunos comandos que podemos emplear para redactar nuestros documentos. Por ejemplo, una tesis, un trabajo de grado, un artículo, en fin, cualquier tipo de ese documento más avanzado, más elaborado, más científico. Y lo que vamos a hacer es simplemente descargar un template y a partir del template vamos a simplemente escribir, rellenar el documento y vamos a dejar que LaTeX haga toda su magia y me formate todo el documento por debajo, dado que estamos ya bajando un template listo. Generalmente esto se hace cuando usted está escribiendo, digamos, una tesis de grado. La mayoría de las universidades ya tienen su template listo en LaTeX. Vos simplemente lo descargas y lo llenas. Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, nosotros queremos presentarnos a conferencias científicas, queremos presentar un trabajo científico. Todas las revistas o conferencias también tienen su template para que vos lo bajes y vos te preocupes por escribir el documento. Si les queda gustando LaTeX, a partir de lo que vamos a ver hoy, ya ustedes pueden empezar a profundizar y ver cómo crear los propios templates. Pero eso ya necesita pues un upgrade, pues estudiar un poquito más en profundidad el lenguaje para la construcción de los templates como tal. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a ver esta introducción a LaTeX y para eso vamos a ver que de hecho cuando yo quiero escribir en LaTeX, yo sí o sí voy a necesitar de un editor de texto, así como lo hacemos cuando yo estoy aprendiendo algún lenguaje de programación. Generalmente yo necesito bajar bien sea el intérprete y el compilador y adicionalmente bajamos un entorno de desarrollo, un IDE donde yo programo. Aquí en LaTeX vamos a hacer lo mismo. Básicamente podríamos bajar, por así decirlo, un IDE donde nosotros vamos a editar el texto y la elección del editor que vos vayas a ampliar, pues nuevamente eso depende de tus gustos, de las facilidades que te entregue cada uno de los editores y cómo vos te adaptes a cada uno de ellos. Pero al final y al cabo estamos usando, por así decirlo, el mismo lenguaje, estamos usando el LaTeX. Algunas opciones de editores, pues se las coloqué aquí. Primero tenemos la opción de el Overleaf, que de hecho es un editor en línea, por lo tanto tiene la facilidad de que no necesitamos instalar nada en nuestro ordenador. Con acceso a internet yo consigo entrar y editar mis documentos y todo se va quedando en la nube y tiene la facilidad de yo poder hacer un trabajo colaborativo, compartir con varios colegas ese documento y entre todos trabajar para rellenar el documento. Pero si vos querés tener, por ejemplo, un documento en tu máquina, vos puedes bajar alguno de estos editores locales, como por ejemplo este que es el TextMaker, que es un editor multiplataforma, está disponible tanto en Windows, en Linux como en Mac, que sirve exactamente para editar todo en LaTeX. Tenemos el siguiente también bastante famoso, que es el Text Studio, que tiene un visor integrado para principalmente facilitarnos a nosotros visualización. Tenemos el Technic Center, que es este de acá, que ofrece también verificación de ortografía. De hecho, casi la gran mayoría ofrece eso también. Y tenemos el Links. Nos da una facilidad principalmente para integrar ecuaciones. De todas maneras, independiente del entorno que vos emplees, vamos a usar LaTeX y lo que vas a aprender aquí lo puedes usar en cualquiera de estas plataformas. En este caso en particular, yo recomiendo que vamos a utilizar el Overleaf. Dado que el Overleaf ya está listo en internet, entonces nosotros solo necesitamos acceso a internet
Y con el Overleaf tenemos la facilidad de compartir el documento con nuestros colegas y entre ambos trabajar en conjunto para hacer el documento. Por lo tanto, vamos a tomar un template que ya está listo y en base a ese template simplemente lo vamos a completar con las informaciones de nuestro trabajo en particular. En este video, en esta clase en particular, vamos a utilizar el template que nos ofrece el IFAC, que es la Federación Internacional de Control Automático, the International Federation of Automatic Control. Y en este caso, pues nosotros para descargar ese template, una de las posibilidades es ir directamente al sitio oficial, dándole clic aquí. Igual ese enlace se los voy a dejar aquí abajo. Entonces mire que si uno accede a la dirección que les dejé ahí abajo, vamos a ver que esta es el sitio web del IFAC y aquí podremos descargar el paquete de LaTeX que la Federación Internacional de Control Automático nos ofrece. De la misma manera, si usted pretende usar LaTeX para otro tipo de revista o para otro tipo de universidad, lo único que debes hacer es buscar el template y bajarlo y hacer el mismo procedimiento. Mira que acá, simplemente si yo le doy clic aquí, va a comenzar la descarga del template. Aquí queda lista, solo sería abrir y descomprimir todos los documentos que están aquí y con eso ya tendría todo listo para comenzar a editar. Claramente, si vas a hacer un desarrollo dentro de tu entorno, es decir, en tu máquina, recuerda que inicialmente debes descargar un IDE de los que vimos, o si no, si lo vas a usar, por ejemplo, el Overleaf, que es lo que estamos recomendando en esta clase, vamos a ver que todos estos documentos usted los descomprime y los puede simplemente copiar y pegar allá directamente en el sitio web de Overleaf. Y allá se van a cargar y ya empezás a editar. Desde aquí ya sabemos que se obtiene el template del IFAC. Sin embargo, la ventaja de usar Overleaf es que este es uno de los entornos o los editores más populares que existen en LaTeX y el Overleaf me ofrece a mí muchos templates, no solo para documentos del tipo científico, sino para una cantidad exagerada de varios tipos de documentos. Y simplemente uno busca templates de Overleaf para, no sé, una carta de pedir un aumento, una carta de tal cosa, ¿cierto? Entonces, él ya tiene un montón de templates. En particular, él también tiene ya varios templates listos de varias revistas internacionales ya listas y entre ellas, por supuesto, está el template del IFAC. De hecho, si le doy clic aquí, vamos a ver que voy a llegar a donde se encuentra el template directamente en el sitio web de Overleaf, pero mire, aquí tengo el template de el IFAC. Este link, pues también se los voy a dejar ahí. Y cuando entran ahí, mire que en esta parte en específica, él me ofrece varias opciones. Me dice, bueno, estamos en el template del IFAC. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Quieres que lo abra aquí directamente en tu cuenta del Overleaf como si fuera un template? ¿O quieres ver el código fuente que fue generado para la generación de este documento? Mira que aquí podemos ver una previsualización de más o menos cuál va a ser el documento que vamos a escribir con base a este template, o también puedes, si lo deseas, ver como todo el PDF de ese preview que estamos viendo. En este caso en particular, aquí vemos un poco sobre el template, nos hablan del tipo de licencia, si puede ser distribuido, para qué tipo es. Mire que generalmente es como para mostrar trabajos en conferencias en particular. Y aquí en este caso lo que vamos a hacer es abrir el template. Listo, entonces le damos Open as Template. Si es la primera vez que entramos a Overleaf, ustedes no van a tener una cuenta en Overleaf. Entonces primero, ese es el primer paso, crear nuestra cuenta en Overleaf, que simplemente se crea como cualquier otra cuenta en cualquier otro sitio web de internet. Le vamos a dar, en caso de que vos no tengas pues la cuenta, le das en registrar, aquí en Register, en la parte inferior. Pero si ya vos tenés y le das pues rellenar los datos que te pidan y con eso tenés listo. Ojalá pues que coloquen aquí el correo institucional o un correo pues que utilicen bastante. Y si ustedes ya tienen una cuenta en Overleaf, basta simplemente con loguearse. En este caso me voy a loguear directamente con Google, que es donde yo tengo mi cuenta. Y una vez ya generamos la cuenta y le dimos clic en el template, mire que automáticamente se me va a abrir aquí. Este es el template de LaTeX específicamente para la IFAC. Ustedes van a ver que este es el entorno de programación que vamos a tener para el documento.
Inicialmente, aquí arriba, yo le di doble clic aquí donde está el título. Él por defecto pues viene con un título por default, Style and Template for IFAC, pero ustedes pueden modificar el título del documento si lo desean. Por ejemplo, Document for Conference, alguna cosa así, o pues el título de su elección, un título que ustedes entiendan a qué documento está haciendo referencia, porque si uno está desarrollando varios documentos, entonces, este va a ser mi tesis, este va a ser la conferencia, este va a ser el trabajo de control y en fin, así vamos organizando todos nuestros documentos. Adicionalmente, vamos a ver que el entorno me ofrece varias cositas. Primero, vemos en la parte izquierda superior, vamos a ver varios archivos. Estos son todos los archivos que posee el template. De hecho, son los archivos que nosotros habíamos descargado directamente cuando ingresamos aquí en el sitio web de IFAC que le habíamos dado a descargar. Si usted descargó todo y usted abre, por ejemplo, un documento nuevo aquí dentro de Overleaf, lo único que usted tenía que hacer es cargar todos estos archivos que ya están precargados porque lo abrimos directamente con el template, pero aquí estaría en ese caso todo vacío y aquí donde está el botón de Upload, vos le das clic ahí y aquí simplemente arrastras todos esos archivos y cuando los arrastres pues se te van a llenar aquí y ya estarías listo para comenzar a editar en ese template. Entonces, digamos que yo voy a crear un documento nuevo, un nuevo proyecto, le doy en New Project, digamos un proyecto en blanco, entonces le pongo nombre, proyecto ejemplo y le doy Create. Entonces vamos a ver que ahí se me crea, obviamente mire que está todo en blanco, lo único que me carga es un main.txt. Lo que vamos a hacer es, nosotros descargamos en Downloads, yo descargué este IFAC, lo descomprimo, le doy OK, ¿cierto? Entonces aquí están todos los documentos. Yo lo que voy a hacer aquí, en mi Overleaf, le voy a dar clic aquí en donde dice cargar, Upload. Entonces ahí sale cargar y aquí están todos los documentos. Yo lo que voy a hacer es seleccionarlos todos, lo arrastro aquí y lo suelto. Entonces mire que él se va a empezar a cargar, Espero a que termine la carga y mire que ahí ya están cargados, están listos. Puedo maximizar nuevamente acá y voy a buscar ahora sí, por ejemplo, el ifac.txt que era este. Entonces voy a ver qué es este. Mire que la primera previsualización que me muestra aquí fue cuando yo creé el proyecto nuevo, pero ahora si le doy clic al ifac.txt y ya le doy recompile, él debe comenzar a compilar este que está seleccionado y ahí mire que ahora me lo muestra. En este caso, como lo hicimos directamente a través del enlace del template de Overleaf, mire que ese procedimiento pues ya no lo saltamos y ya vemos aquí todos los archivos necesarios para la programación de este documento. Mire que en la parte derecha tenemos la previsualización de cómo va a quedar el documento que estamos redactando. Y usted puede ir viendo cómo está todo estructurado en la medida que usted va escribiendo. En la parte izquierda pues tenemos también más o menos como un índice, un árbol de cómo va a ir quedando el documento con las secciones, las subsecciones. Y en esta parte de la izquierda es donde está todo el código de programación. Aquí es donde nosotros vamos a comenzar a rellenar el documento y a escribir los comandos propios en LaTeX para que el documento me muestre algunas operaciones, como por ejemplo ponerme una letra en negrita, ponerme una letra en cursiva, cómo ingreso una ecuación, cómo ingreso una figura. Para eso existen una serie de comandos que los vamos a ver en este curso para que usted sepa cómo hacerlo. Esa es la previsualización inicial que tenemos aquí. Si yo me quiero devolver, una vez que ya tengo todo creado, mire que yo le puedo dar clic aquí en la casita donde dice Back to your projects. Entonces este sería el entorno principal de LaTeX. Y aquí usted podría ver todos sus documentos ordenados. Por ejemplo, el último que acabamos de abrir fue este, el de Document for Conference. Por lo general, el último documento que usted edita, ese se te va a ubicar en la primera posición y aquí podrías ver todos tus documentos. Vas a ver quién es el dueño del documento. El dueño es quien creó el documento y aquí vas a ver cuándo fue la última vez que lo modificaste. Entonces te muestra el tiempo y aquí hay varias opciones como por ejemplo si este es tu proyecto Document for Conference, vos puedes copiarlo, puedes descargarlo para que lo tengas en tu máquina, puedes archivarlo o lo puedes eliminar. Vamos a proceder nuevamente a ingresar a nuestro documento y aquí vamos a comenzar a entender cómo programamos el documento para que todos esos cambios se vean reflejados directamente en el texto. Comencemos hablando un poco de los tipos de archivos que hemos cargado ahí en LaTeX y cuáles son sus funciones. Si vemos el archivo principal, usted siempre va a ver que tiene
la extensión .text. Básicamente ese es el archivo fuente de LaTeX, por eso es text de LaTeX, ¿cierto? Que contiene el código principal de su documento, y la función de este archivo principal, el que finaliza con .text, es hacer toda la escritura, toda la estructura y todo el formato de lo que estamos redactando en el documento. Miremos que el text principal en los documentos, mire que hay dos puntos text. Hay uno que se llama main.text, que de hecho mire que es el que está seleccionado y es el que estamos viendo aquí. Pero hay otro, el ifacconf.text. Si le doy clic, este también sería otro documento que realmente es como la copia del otro. Usted puede tener todos los .text que vos desees. Si vos querés crear otro, simplemente aquí en la parte superior le das New File y aquí ingresas el nombre de otro documento, por ejemplo, .text, y le das Create y mira que vas a tener otro aquí. Obviamente este que lo acabamos de crear va a estar vacío y simplemente vos puedes generar varios documentos que tengan este mismo estilo, porque ya vamos a ver que el estilo no me lo da el archivo .text, sino que me lo da otro archivo de los que está aquí. Y por ejemplo, digamos que yo quiero ver cómo me quedó el documento que tengo aquí en ifacconf.text. Primero lo selecciono y le doy aquí arriba donde dice recompilar o recompile. Cuando le doy ahí, él me va a generar cuál es el documento relacionado con el ifacconf.text. En este caso en particular, pues es el mismo. O sea, básicamente el archivo está repetido tanto en ifac cuanto en main. Para este caso en particular que descargamos ese documento está así. Veamos que el otro documento que podemos ver aquí son los que finalicen con la extensión .bib, que son archivos básicamente para nosotros almacenar nuestra bibliografía utilizando el bibtext o el biblatex, que básicamente es una de las formas de generar bibliografía dentro de LaTeX, y ahí es donde vamos a colocar todas las referencias, todos los libros que nosotros vamos a consultar, todos los sitios web, todos los artículos científicos, todos los artículos de conferencia, todo lo que nosotros pretendamos referenciar de otros autores, lo vamos a llenar aquí en el .bib, para que cuando nosotros hagamos la referencia directamente en el archivo de texto que estamos digitando, podamos hacer la referencia directamente y el text va a venir a buscar dónde está la referencia aquí en .bib. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace eso. Antes que nada, pues miremos dónde está el .bib aquí. Vemos que en este caso, mírelo aquí, es el ifacconf.bib. Si le doy clic, voy a poder ver todos los artículos que me ofrece el template en este momento. Trabajos del tipo artículo de varios autores. Ahorita veremos cómo es que llenamos esos diferentes datos para yo después referenciarlos aquí en mi texto. El otro que vamos a ver es este ya pues simplemente para mencionarlo, eso no lo vamos a tocar, pero los que finalizan en extensión .bst son archivos de estilo de bibliografía. Básicamente este archivo es el que va a definir la forma visual, cómo se va a ver la bibliografía en su documento. Cuando usted viene aquí en la parte final, mire que aquí tenemos la bibliografía. De hecho, si yo pongo el ratón del mouse por aquí arribita, mire que me sale una lupa en el overleaf. Yo le puedo dar clic aquí para aproximarme al documento. Y en este caso, pues la bibliografía para este documento pues tiene este estilo. Hay varios estilos de presentar la bibliografía, que si con números, que si comenzando con el apellido del autor. Todo ese formato siempre va a estar guardado aquí en el documento BST, que es el estilo bibliográfico. Eso no lo vamos a tocar, mire que eso ya está programado. Mire que aquí yo no tuve que tocar nada de eso porque como ya estamos usando un template, quien desarrolló el template ya tiene todo listo para que quede en el formato que se está solicitando en una institución en particular. Finalmente tenemos el otro archivo que es el principal, que es el archivo .cls, o en otras palabras el archivo de la clase, que define la forma y la apariencia que tiene el documento en general. Y aquí se establece primero el formato que va a utilizar, si es un documento de una columna, si es un documento de 2, de 3 columnas, el tamaño de la letra, el espaciamiento, todo eso que relaciona al formato está siempre programado en el .class, y eso ya está obviamente programado porque nosotros nuevamente hemos descargado un template. Mírelo aquí, el ifac.cls es este, y aquí viene toda la programación. Si después de ver usted este curso le queda gustando LaTeX y quiere aprender cómo desarrollar su propio documento, usted ya pueda hacer un upgrade y estudiar un poquito más para que tenga la capacidad de generar sus propias clases. Y así hacer, por ejemplo, que su documento se vea de
con un cierto estilo en particular. Mire que todo lo que está programado aquí en la clase es para hacer, por ejemplo, que en este caso este documento se vea en 2 columnas, que tenga ese tamaño de letra, que por ejemplo las secciones estén centraditas, que estén enumeradas de un cierto estilo, que tenga aquí arriba un título así, que esto aquí esté centrado. O sea, todo lo que tiene que ver con formato está programado aquí en la clase. Y eso ya nosotros nos libramos. Y la ventaja de LaTeX es eso. Nosotros no nos vamos a preocupar en nada de formato. Lo único que nosotros nos vamos a preocupar es en escribir. El LaTeX va a gerenciar lo otro por detrás, nuestro formato. Si usted estuviera trabajando en Word, va a ver que usted sí se tiene que preocupar en el formato. Y si vamos a ver qué más adelante, si a usted se le olvida incluir cosas al inicio del documento y usted va y se las agrega, una imagen, una ecuación, se le va a desformatar todo lo de abajo, entonces tiene que tener mucho cuidado. Entonces vas a perder mucho tiempo, cosa que no va a suceder aquí. A no ser, claro, que vos sepas bastante de Word. En ese caso, pues no habría mucho inconveniente. Esos serían básicamente los archivos principales. Nosotros, cuando tenemos un template, básicamente solo modificamos el punto text y modificamos el punto bit y pare de contar. La importancia de utilizar Overleaf antes de comenzar es simplemente que nos permite colaborar con otros, muy útil. Por ejemplo, si yo quiero redactar un documento con un colega, con unos amigos, para ambos ir aportando y finalizar el documento rápido, vamos a ver que Overleaf tiene una parte gratuita, pero también tiene una parte de pago. Sin embargo, a nosotros nos basta con la parte gratuita para todo lo que pretendemos hacer y no hay mucha necesidad de pagarlo a la fecha de hoy. Sin embargo, vamos a ver que para poder compartirlo con otro, tenemos que saberlo hacer, porque la parte de pago te permite compartirlo con muchas personas. Sin embargo, la parte gratuita no, o sí, sino que hay que saberlo compartir para que varias personas puedan editar el mismo documento. Y algunos beneficios es que vos tenés acceso a tu documento independiente de donde estés. Lo único que tenés que hacer es tener acceso a internet y puedes descargar tu PDF, tu documento. Simplemente entras a tu cuenta del Overleaf. Entonces vamos a ver que si entramos a Overleaf, digamos que este documento, usted tiene un grupo de trabajo de 3 personas y entre los 3 van a digitar el documento. Entonces primero va a haber una persona que va a ser el dueño del documento, como lo veíamos cuando yo me había devuelto aquí a el menú principal de el Overleaf. Mira que aquí me dice Document for Conference. ¿Quién es el dueño? En este momento yo soy el dueño. Entonces una de las personas va a ser la dueña del documento, es quien va a crear el documento. Por ejemplo, yo aquí tengo un documento que fue creado por un amigo mío, que es César Echeverry. Él lo creó, él es el dueño, pero él me lo compartió a mí y yo puedo entrar aquí y editar en ese documento y entre los dos estamos, por ejemplo, desarrollando este documento de aquí. Entonces, listo, ya sabemos que una de las personas integrantes del grupo crea el documento y esa persona que crea el documento, una vez lo crea, bien sea simplemente carga los archivos del template, va a proceder a compartirlo. Para compartirlo tenemos un botón aquí arriba que dice Share y le damos clic aquí. Él automáticamente me va a mostrar primero mi correo electrónico, que yo tengo aquí el correo institucional, y aquí simplemente ustedes van a ver que hay que ingresar el correo electrónico de otra persona que va a poder editar. Pero si ustedes lo hacen así, ingresando el correo de la otra persona, en la versión gratuita solo te va a dejar ingresar una sola persona. En este caso, para nuestro ejemplo, estamos diciendo que tenemos 3 personas, pero pueden ser más, pueden ser 4, 5, 10 personas, no importa, pero para que lo puedas compartir no lo puedes hacer directamente aquí, sino que vas a ver aquí hay una letra que dice, muy pequeñita, que dice: para compartir este documento hay otra forma, simplemente activa la forma de compartir a través de un link. Entonces, si le damos clic aquí, Turn on Link Sharing, al darle clic aquí me va a aparecer el link para compartir. Entonces mire que aquí me aparece el link. Usted ve, aquí dice cualquiera con este link puede editar este documento. Entonces vos le vas a copiar acá, vas a tu correo electrónico y vas a mandarle ese link a todos los colegas que van a trabajar en este documento. Así el colega, cuando digite ese link, va a entrar y va a poder editar el texto y le va a quedar ahí en su zona de trabajo y va a poder entrar a cualquier hora a editar el texto. No necesariamente tiene que ser el dueño, sino que ya como él hace parte del grupo de trabajo, a cualquier hora puede hacerlo. Aquí hay otro link que si usted lo quiere compartir, usted lo puede hacer, pero este link de aquí abajo es únicamente para que la persona pueda ver el texto, el documento, pero no lo puede editar. Para el caso, pues, que usted necesite de pronto mandárselo a alguien solo para que lo vea, pero no le quiere dar acceso de edición, le mandarías este segundo link. Otra cosa que acabamos de ver aquí, mire que en esta parte de aquí podemos ver los documentos. Mire que acá hay una flechita. Si usted quiere, puede esconder esa parte de los archivos
como para ganar un poquito más de espacio, y aquí tendrías tu parte de programación. Y esta de aquí al medio también lo puedes correr. Por ejemplo, quieres darle como más énfasis a tu escritura, le puedes dar a clic aquí, incluso le puedes aumentar un poquito esto acá, o le quieres dar más énfasis como al resultado, al texto, o inclusive aquí ustedes van a ver que hay otra flechita que es como para ocultar el PDF y solo te querés enfocar directamente a la programación del documento, y si lo quieres volver a abrir solo le volvés a dar clic a la flechita y ahí vuelve y te sale la previsualización. Lo mismo aquí, clic aquí, te sale los archivos que tenés acá. Ahora sí, comencemos a entender cómo vamos a rellenar todo este documento. Comencemos inicialmente para este template con los encabezados. El primer comando que usted va a encontrar en la mayoría de los templates en LaTeX siempre va a ser este. LaTeX o todos los comandos en LaTeX en este lenguaje o en este editor de texto siempre comienzan con backslash. Aquí viene el comando y aquí siempre en LaTeX, a diferencia de otros lenguajes de programación, esto es como si fuera una función. Generalmente en los lenguajes de programación la función se hace en paréntesis, pero en LaTeX no es así. En LaTeX siempre se utilizan son las llaves. Entonces aquí tenemos un comando que se llama document class. Mire que está coloreado en azul indicándonos que es un comando de LaTeX. En este caso abrimos llaves porque LaTeX usa llaves y aquí adentro va a venir el archivo que contiene la clase. Recordamos que había un archivo que se llama ifacconf.cls. Este es el archivo que contiene la clase, que me va a definir la estructura y el formato general del documento. Es decir, que lo primero que carga LaTeX tiene que ser la clase, porque ya lo hablamos, la clase es el que tiene todo el formato del documento, cómo es que se va a ver, si sea a 2 columnas, a 3, el tamaño de la letra, si es centrado, si no, todo el estilo del documento está cargado ahí. De hecho, si yo me vengo acá, mire que ahora sí, todo esto es comentario, me está diciendo que este es el template de la Federación Internacional de Control Automático, no sé qué. Pero mire que el primer documento viene que en la línea 6, vea, el primer comando, document class, y mire que aquí viene el nombre de la clase. Viene cargado aquí el ifac.cls. Está haciendo alusión a la clase del documento. En particular, ahí está el nombre de la clase de este documento del IFAC, porque es que está, en este caso en específico, estamos editando un template específico. Sin embargo, si usted no tiene un template específico, usted se va a dar cuenta que LaTeX a vos te ofrece templates ya listos, propios, muy generales para una gran cantidad de documentos. Por ejemplo, si usted está generando un documento cualquiera, un documento X, usted aquí puede poner otro tipo de documento, no este del IFAC. Por ejemplo, puede, en lugar de colocar ifacconf, puede colocar, por ejemplo, article. Entonces, LaTeX, por default, él ya tiene un formato definido para, por ejemplo, crear artículos o documentos cortos, documentos científicos. Si usted coloca report, entonces ya esto es como más orientado como a documentos largos, como a tesis, y eso ya viene por defecto, él ya tiene como un patrón por defecto. Lo mismo en book, usted quiere escribir un libro, le pone aquí book y estás utilizando el template por default de LaTeX para libros, o letter si quieres escribir una carta. Incluso usted puede hacer la prueba, simplemente modifica aquí el tipo de documento y ahí usted va a ver cómo va cambiando. Una vez vemos eso, entendamos un poco cómo van a funcionar los comandos en LaTeX para que entendamos de aquí en adelante todos los comandos que van a ir apareciendo. Por ejemplo, miremos el siguiente comando, que es el document style. Aquí los comandos yo los estoy en la presentación mostrando en color azul. Entonces mire que siempre empieza con un backslash. En este caso el comando se llama document style, que es para modificar un poquito el estilo del documento. Y observe que yo les dije a ustedes que siempre los argumentos de entrada aquí, como si fueran funciones, en lugar de ser paréntesis, son llaves. Entonces usted va a ver que aquí está la llave. Y lo que yo estoy diciendo es, primero, el comando siempre inicia con backslash. Van a ver que a veces van a aparecer unos corchetes antes de las llaves. Puede aparecer al lado izquierdo de las llaves o también puede aparecer al lado derecho. A LaTeX eso no le interesa. Usted puede ponerlo en cualquiera de los dos lados. ¿Y qué es eso de los corchetes? Esto que aparece en los corchetes, que a veces puede aparecer como a veces no, por ejemplo en el comando anterior no aparecía, es porque estos son comandos opcionales asociados al comando. Entonces, si son opcionales, claramente pueden o no pueden aparecer, independiente. En este caso, yo estoy forzando a modificar algunas opciones de este documento o de este comando. Y aquí, siempre entre llaves, viene el argumento de entrada del comando. En otras palabras, este comando de document style, si usted lee, más o menos para modificar un poquito el estilo, usted va a ver que el estilo actual es como para escribir un artículo.
Y lo que yo le estoy diciendo es simplemente que tenga, por ejemplo, un tamaño de letra 12 y que sea con un espaciamiento doble entre línea y línea. Entonces, básicamente son opciones. Mire que si yo no le coloco estos comandos opcionales, él va a utilizar el que viene por default ya programado aquí en el comando article. Listo, entonces a veces vamos a ver los corchetes, otras veces no los vamos a ver. Una vez entonces ya definimos el documento, importamos nuestra clase, vamos también a importar diferentes librerías o paquetes, así como cualquier lenguaje de programación. Se desarrollan librerías o paquetes para generar ciertos estilos particulares dentro de nuestro documento. Para hacer eso, usamos, mire, el comando de latest para importar siempre es /use package. Eso es para importar siempre bibliotecas. Como siempre abrimos y cerramos llaves porque es una función. Y aquí adentro de las llaves pues colocamos el tipo de paquete o de biblioteca que nosotros queremos importar para el documento. A modo de ejemplo, por ejemplo, tenemos la biblioteca graphics que me sirve a mí para incluir gráficos en el documento, para colocarle figuras. Porque si yo no incluyo esta biblioteca, no tengo cómo cargarle figuras al documento. Por ejemplo, tenemos este de NatBib, que es un tipo de estilo para mostrar una formatación en bibliografía. Si a mí me gusta ese tipo de estilo NatBib, pues también la podría importar. En nuestro caso específico para este curso vamos a usar otro estilo bibliográfico que se llama BibTeX, que ya lo vamos a detallar. Mire que aquí generalmente después del document class vienen todas las importaciones necesarias. En ese caso pues está la de graphics. Mire que incluso el template ya me da algún comentario sobre lo que hace. Y aquí también tiene la opción de usar el NatBib, a pesar de que aquí no lo vamos a usar. Seguidamente entonces ahora sí vamos a iniciar la escritura del documento. Mire que hasta ahora nosotros no hemos programado nada, todo ya está preprogramado, ¿cierto? Hasta ahora no hemos tocado nada y ya tenemos un formato de documento. Vamos a comenzar a dar las primeras líneas de escritura a nuestro documento, nuestras primeras sentencias, y para eso vamos a ver que LaTeX me ofrece algo que se conoce como un entorno, es decir, donde voy a incluir todo el contenido del documento. En particular, dentro de LaTeX hay diferentes entornos y este es uno de los entornos más importantes porque este es el entorno donde usted de hecho va a escribir todo su documento. ¿Y cómo se crean entornos? Usted va a ver que el comando de LaTeX para crear entornos siempre va a ser el mismo. Es decir, aquí en azul siempre empieza /begin, es decir, comience, y tiene que finalizar en algún punto por allá abajo con /end. Todos los entornos siempre comienzan así, begin, y finalizan en end. Y lo que va cambiando el entorno es el tipo de entorno, que siempre viene en el argumento de entrada. En este caso estamos hablando del entorno document. El entorno document me indica a mí el documento como tal que voy a escribir, pero más adelante vamos a ver que hay otro entorno diferente, por ejemplo, para crear figuras, o hay un entorno para crear tablas. Entonces, en ese caso, lo único que va a variar es el argumento de entrada. Por ejemplo, para figuras sería figure, o para ecuaciones sería equations, y así por delante. Entonces el entorno siempre es un begin y siempre es un end. Si nos vamos acá, vamos a ver que ahí debe estar mírelo acá, aquí comienza el entorno principal diciéndonos que a partir de la línea 11 es que va a empezar todo el documento. Begin, y él va a finalizar por allá abajo, por allá en las últimas líneas. Una forma de ver a dónde finaliza, aquí en overleaf. Mire que él comienza en la 11 y si vemos acá una flechita, yo la puedo contraer y él automáticamente se contrae todo. Mire que es prácticamente la última línea del documento, que está por allá en la línea 335. Por eso ese es el entorno principal, porque es el entorno que abraza todo lo que está dentro de esta programación, de este estilo de documento. Vamos a ampliar obviamente esto. Aquí empezamos con el entorno document. Después, en este caso específico, vamos a ver que va a comenzar otro entorno, que sería el entorno front matter, que es este tipo de argumento. Lo que hace es que las páginas estén enumeradas en minúsculas romanas y hace que los capítulos, capítulo 1, 2, 3, la introducción, el background, ¿cierto? La metodología, las conclusiones, todos esos capítulos no se enumeren o que tengan un número específico, aunque este título en cada capítulo aparece en la tabla de contenido. Bueno, vamos a ver cómo va a quedar. Primero genero el entorno, siempre los entornos es begin, en algún punto tiene que finalizar, un end, y siempre el mismo argumento. Si aquí yo comienzo el front matter, por aquí tiene que finalizar front matter. Entonces aquí es lo primero, aquí comienza el front matter, vamos a ver dónde finaliza. Él finaliza aquí en la línea 45. Voy a ver que este front matter es básicamente, si yo me vengo aquí, voy a alejarme un poquito acá, en este template específico es para
copiar todo lo que está aquí arriba. Si ustedes notan, en este template, mire que lo que está aquí arriba es como lo único diferente dentro del documento, porque después de que usted copia esto que está aquí arriba, que está centrado en una sola columna, mire que aquí ya cambia como el formato y se pone a doble columna. Entonces, aquí simplemente estoy evitando que esto se enumere, porque si yo escribo mucho texto, eso me va a ocupar más de una página, ¿cierto? Va a depender de cómo yo vaya llenando y va a evitar, pues, como lo decía aquí la definición, de que no se coloquen números o que cosas así por el estilo. Para eso sirve el formato Front Matter. Y ahora sí, vamos a comenzar con la cabecera del documento, con lo que nosotros vamos a comenzar a editar. Lo primero que vamos a ver es el comando title, siempre con backslash, siempre con llaves, y aquí va a venir el título que vos le vas a colocar a tu informe, a tu reporte. Entonces aquí incluimos el título. Yo me vengo acá, voy a abrir nuevamente este Front Matter que lo tengo contraído. Míralo acá, aquí está el title. Y el por default ya tiene este título, Style for IFAC Conference. Mire que aquí está ese título, es Style for IFAC Conference, pero vos le puedes poner cualquier título, por ejemplo este que está aquí, Control System Final Report. Mire que si yo lo modifico, tengo que borrar obviamente todo lo que está acá. Entonces mire, lo borro, me garantizo que esté el title, que esté abriendo y cerrando las llaves, y aquí por ejemplo Control Final Report, pues va a depender, no sé, el título que ustedes pretendan colocarle a su documento. Mire que ahí modifique algo. Vamos a ver los cambios acá. Él no me muestra los cambios directos porque este es un lenguaje compilado. Es decir que para poder ver los cambios, yo necesito decirle al compilador que vuelva y le dé una revisada al archivo para que me genere la salida. A diferencia, por ejemplo, quien programa en Python. Python es un lenguaje interpretado que si yo estoy, por ejemplo, en la línea de comandos, cuando yo le doy Enter, Python de una y me interpreta y me da el resultado, ¿cierto? Es una diferencia entre lenguajes compilados e interpretados. Y aquí yo le doy compilar, aquí en el botón Recompile. Entonces espero y ahora observe que el título ha cambiado. Ahora se llama Control Final Report. Y mire que estuvo centrado, tiene negrita, ¿cierto? Si yo me acerco, ustedes pueden ver aquí el título. Y mire que en ningún momento yo moví el formato para nada. Mire el tamaño de la letra, negrita, centrado. Aquí yo no tuve que hacer nada porque ya el template ya lo tiene todo listo. Yo lo único que hago es llenar. Entonces esa es una de las ventajas de comenzar a usar un template ya listo. El siguiente, vamos a incluir los autores. Generalmente cuando yo utilizo LaTeX para escribir documentos, por ejemplo, de artículos científicos, el documento tiene varios autores, igual para proyectos, relatorios, va a tener varios autores, principalmente si estamos colaborando, claro que va a tener varios autores, y los autores se van a escribir siempre con el comando \author, y aquí vamos a ver que siempre, recuerde que en llaves viene el argumento de entrada, o sea que aquí va a ir el nombre del primer autor, en llaves siempre, por ejemplo aquí el del segundo, el del tercero, y mire que recuerde lo que les había comentado al inicio, que aquí aparecen unos corchetes. Recuerda que los corchetes son opciones o comandos opcionales para modificar de cierta manera el comportamiento del documento. Pueden ir como no pueden ir. Mire que en title no las coloqué, pero si yo entro a la documentación puedo ir a observar qué opciones tiene title para modificar algún estilo en particular del título. Aquí en particular en los autores, mire que las opciones que me ofrece en este template es first, second and third, primero, segundo y tercero. Esto me sirve, es por ejemplo, si yo estoy escribiendo un documento donde cada uno de los autores, por ejemplo, pertenecen a instituciones diferentes. Diga usted que usted trabaja en la universidad X, pero usted tiene un colega que le está ayudando y el colega trabaja o estudia en la universidad y tiene otro colega que trabaja en una empresa Z, entonces ahí tendríamos que poner first, autor 1, que trabaja en la universidad X, el autor 2 trabaja en la universidad Y, el autor 3 trabaja en la empresa Z, para que aparezca relacionado el origen de cada uno de los autores. Si nos venimos al template, va a ver que el primer autor tiene aquí un asterisco, va a decir segundo autor, este segundo autor tiene doble asterisco y el tercer autor tiene 3 asteriscos. Estos asteriscos hacen alusión a que simplemente están referenciando lo que está escrito aquí abajo. Me dice, vea, el primer autor pertenece a esta institución, National Institute Standard and Technology. Lo mismo, el segundo autor pertenece a esta institución, a la universidad, al estado de la Universidad de Colorado y así sucesivamente. Míralo aquí, aquí están los autores y vamos a ver qué pasa cuando hay varios autores, por ejemplo, que trabajan en la misma universidad. Entonces, si hay universidad o misma empresa o donde trabajen, no hay necesidad de, por ejemplo, si trabajan todos en la National Institute,
Institute, no es necesario que lo coloque el National Institute varias veces, sino que vamos a modificarlo. Primero, digamos que aquí viene el primer autor, que se llama Pepito. Digamos que el segundo autor se llama Juanita y este se llama Pedrito. Tenemos los tres autores. Mire que si yo compilo, me va a aparecer automáticamente, se modifica, ¿cierto? Solo modificamos los nombres. Ahora vamos a suponer que Pepito y Juanita trabajan en la misma universidad. Si trabajan en la misma universidad, entonces simplemente en la opción de Juanita, yo le tengo que colocar la opción First, la misma institución que tiene Pepito. Y aquí donde está Pedrito, pues como solo hay dos instituciones, lo ideal es que aquí entonces ella sea Second. Y ahora, mire que si yo compilo, me tiene que salir ahora que Pepito y Juanita, mire que tiene un asterisco solamente y un asterisco solamente. Tanto Pepito como Juanita solo tienen un asterisco indicando que ambos trabajan aquí en el National Institute. Claro que aquí todavía me está saliendo, por ejemplo, bueno, Pedrito trabaja en la segunda, Colorado, todavía me está saliendo esta porque no la he quitado. Y seguimos aquí abajo, aquí vamos a ver la dirección. El address es, de hecho, la dirección, bien sea de la empresa o de la universidad donde cada autor trabaja. Y aquí es donde nosotros estamos relacionando qué es lo que hace alusión la opción first, la opción second, la opción third, y así puedes ir para adelante, fourth, fifth. Si yo vengo acá, vea, yo voy a decir que la opción first, que corresponden a Pepito y a Juanita, porque yo se las asigné aquí, entonces yo digo que ellos van a pertenecer a la University X. Importante colocar la dirección, por ejemplo, donde es, digamos, Falls Street 123 y el email del autor. Entonces colocamos, por ejemplo, aquí el primero era Pepito, entonces Pepito arroba no sé qué, y como es de la misma institución, pues van a tener como el mismo correo. Entonces puedo separar con punto y coma, pongo acá el otro, el de Juanita, y ahí me quedaría incluido. Lo mismo en la segunda, para asociar este second, colocamos aquí lo mismo para la segunda universidad, University Y, por ejemplo, y digamos que en la tercera no hay otra empresa, no hay otra universidad. Si no lo hay, entonces simplemente esta address la eliminamos, la borramos, suprimimos y listo. Mira que si yo compilo, automáticamente ya va a estar configurado mi documento. Vea, tanto Pepito cuanto Juanita trabajan en la Universidad X. Esta es la dirección. Y aquí vemos los correos electrónicos de ambos. Y Pedrito trabaja en la Universidad Y. Esta es la dirección y este es su correo. Entonces, de esa manera se modifica el encabezado del artículo. Y mire el estilo que tiene. Mire que todo esto está en cursiva, está centrado. Nosotros nunca tocamos el estilo para nada. Vamos a venirnos ahora sí al abstract, como su nombre lo indica. Mire que aquí nuevamente esto es un entorno. Comienza el abstract aquí, finaliza aquí. Y lo que hace el abstract es un resumen breve y conciso de todo lo que usted hizo en el trabajo. Y mire que el propio template me dice, vea, no se exceda más de 250 palabras. Entonces aquí en el abstract usted tiene que como que convencer a la persona que llegó a su documento, a este artículo, usted lo tiene que convencer para que lea su trabajo. Entonces usted va a escribir, en este documento, si lo pongo, pues hay que ponerlo en inglés obviamente, pero por ejemplo en este documento implementamos estrategias de control avanzadas o digitales, probamos que, no sé, la estabilidad de un sistema, de una planta real, y validamos los datos a través de este sistema real, demostrando que cuando se aplican controles podemos obtener un mejor rendimiento, menor consumo, algo así por el estilo bien resumido, que diga al lector qué fue lo que hizo y qué resultado se obtuvo de una manera muy concisa. Obviamente no es darle todo al lector, pero sí como que picarle la lengua para que lea tu documento. Entonces ya cuando vos compilás, obviamente se va a modificar el abstract y ya aquí va a quedar todo ese micro resumen. Abstract es resumen en inglés, el resumen de tu documento. Nuevamente recuerda, todo lo que empieza en begin y finaliza en end es que un entorno, y en este caso estamos hablando de los keywords o simplemente las palabras claves. Generalmente cuando usted crea un documento, bien sea una tesis, un documento científico, usted quiere que si ese documento está en algún sitio web, usted quiere que mucha gente acceda al documento y mire todo el trabajo que usted hizo. Entonces los keywords me sirven para eso, para colocar palabras claves de su trabajo y que estas palabras claves ayuden a indexar su trabajo en los buscadores como Google, como Yahoo, para que cuando una persona describa, por ejemplo, cómo hacer un control de tal cosa,
Si usted colocó eso en su palabra clave, usted tiene una posibilidad de que Google encuentre su trabajo y lo muestre a esa persona que está tratando de buscar información sobre eso. Entonces, las keywords, que de hecho las keywords están después de las tres, son aquí. Mire, generalmente siempre usted va a modificar, aquí están las keywords, también las vemos acá, va a modificar siempre lo que hay adentro del entorno. Entonces, usted también puede leer en el template que el template te va orientando qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si vos lees aquí, te dice, escribe de 5 a 10 palabras, preferiblemente escoge palabras relacionadas como a la lista que te ofrece la Federación Internacional de Control Automático, claro, porque tomamos el template de ellos, pero básicamente entonces vos lo que haces es borrar esto y empezás, por ejemplo, mi primera palabra clave es control. Puedo separarla, no sé, con punto y coma. Por ejemplo, digital. Por ejemplo, periodo de muestreo, sample time. Entonces, digamos que yo escogí estas tres palabras claves. Si yo le doy compilar, entonces aquí me van a aparecer mis palabras claves, que obviamente las palabras claves tienen que ser algo que te resuma en esa palabra como todo el trabajo que vos has desarrollado en tu texto. Aquí finalizó el front matter. Listo, ya hicimos todo el encabezado del documento. Vamos ahora sí a el cuerpo del documento, donde empiezan las doble columnas. Vamos a ver que generalmente todo documento se va a dividir por capítulos o por secciones. En este caso en particular, para el template que nosotros hemos descargado, que es un template de conferencia científica o artículo científico, se divide por secciones. Si usted está empleando el LaTeX para libros o para tesis, esos documentos se dividen es por capítulos, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia entre dividirse por secciones o dividirse por capítulos, pero a grosso modo es casi que lo mismo. Supongamos que yo tengo aquí mi documento y yo voy a dividir mi documento, digamos que yo lo finalicé y digamos que mi documento está dividido de esta manera. Tengo una sección que es la de introducción, otra del modelo, otra de estabilidad. Por allá incluso en esta estabilidad pues yo creé subsecciones. Entonces, por ejemplo, en la propia estabilidad estoy digamos que analizando estabilidad de un sistema y para eso apliqué una técnica que se llamaba asignación de polos y en esta misma de estabilidad, mire que acá apliqué otra técnica que se llama BODE. Sin embargo, cuando me puse a hablar de la técnica de estabilidad de polos, vemos que por aquí salió otra subsección más pequeñita que sale de esta, digamos que aquí estoy hablando de una técnica que se conoce como la LGR o el lugar geométrico de las raíces, por decir algo, y miremos que finalmente pues continúo con una sección llamada controladores y finalizo el documento con conclusiones. Si yo voy a estructurar así, voy a empezar a dividir todo esto en mi documento de la siguiente manera. Voy a siempre a llamar el comando de LaTeX que se llama section. Cuando LaTeX detecte section, él ya sabe que ahí va a comenzar una sección nueva. Y aquí entre las llaves, pues vos simplemente redactás cómo quieres llamar tu sección. Aquí esta se llama introduction, mira que esta se llama model, esta se llama stability y así sucesivamente. Pero miremos que aquí en la sección stability yo tengo una subsección de la estabilidad. Esa subsección es pole placement y bode, ¿cierto? Tengo de hecho dos subsecciones que se desprenden de stability. Entonces mire que el comando es bien parecido. Simplemente vamos a colocar el mismo section, pero le anteponemos la palabra sub. Entonces sería una subsection. Y aquí entre llaves, simplemente como usted le vaya a poner ahí a su subsección. Pole placement como bode, ambas son subsecciones. Pero miremos que esta es una subsección de la subsección. Entonces aquí simplemente volvemos y le anteponemos otro sub. Entonces mire que queda subsection. ¿Sí la ven? Son dos subs. Y de esa manera pues queda entendido que esta LGR, él va a mirar, si esta es la subsection, él va a mirar para arriba. Ah, bueno, entonces yo soy como la hija de esta subsection. Y esta subsection va a mirar para arriba, va a saber que es la hija de esta sección de aquí, que es de stability. Aquí en el template lo vamos a ver así. Miremos que la primera sección será la introducción. Entonces mire que automáticamente LaTeX la coloca así y él ya la enumera. Dice, esta es la sección 1. Y aquí vendría todo la redacción de la introducción. Miremos que si yo sigo bajando, por aquí voy a ver la otra sección, que sería esta, la del procedimiento. Procedure for Paper Submission. Entonces mire que él ya la enumera con 2. Digamos que usted empezó todo animado a escribir su documento, bien sea este de aquí o bien sea su tesis que la está haciendo en LaTeX, y a usted por allá se le olvidó escribir una sección anterior. Entonces,
no, yo quería escribir una sección antes de la introducción. Entonces simplemente me ubico encima de la introducción y escribo el comando section. Y aquí pongo el nombre, por ejemplo, no sé, un preámbulo o algo así por el estilo. Y aquí puedo escribir mi preámbulo. Entonces, mire que como yo ya tenía todo esto escrito, vea, ya estaba todo lleno, pero me acordé a última hora de que tenía que incluir algo por encima. Aquí no me preocupo del formato de nada, simplemente lo hago donde lo necesite programar. Y cuando le dé compilar, Leite se va a dar cuenta que ahora este no va a ser el 1, sino que va a ser preámbulo. Y mire que él ya me lo enumera automáticamente. Y me ajusta todo el documento, me lo ordena para que me quede ese primer capítulo aquí. Aquí quedaría el escrito que voy a poner. Y vea que ya introducción, él automáticamente me la enumera como siendo el capítulo 2, porque él ya detectó que hay una sección por encima de introduction. Si yo lo estuviera haciendo en Word, entonces si yo no sé usar bien Word, tendría que empezar a volver a enumerar todo, a no ser de que usted haya hecho referencias cruzadas con Word y sepa hacerlo, entonces ya ahí pues no habría ningún problema. Listo, vamos a ver la subsección, por ejemplo. Miremos aquí en este capítulo 3, que es Procedure for Submission, que sería este de aquí. Miren, entonces empieza Procedure for Submission, aquí habla una carreta, que sería esto, o un documento, y mire que aquí empecemos con una subsection, que se llama Review Stage. Entonces mire que él automáticamente, de la forma como está programada la clase para este documento, él va a colocar el número de la sección donde está. Sabemos que estamos en este caso en la sección 3, entonces él ya sabe que esta sección es la sección 3, por lo tanto como esto es una subsección de este, él le pone 3.1. Y le pongo por aquí otra subsection, por ejemplo, diga, copiemos acá, Review Stage 2, por ejemplo, y si yo compilo, vamos a ver que el auto... bueno, incluso aquí la veíamos, sería 3.1, esta va a ser la 3.2, él ya la va enumerando. Por aquí vendría la 3.3 y así sucesivamente. Ahora si voy a hacer una subsection, digamos que yo estaba escribiendo aquí y aquí voy a colocar una subsection. Entonces, digamos, voy a colocar cualquier cosa, un énfasis, entonces voy a colocar sub nuevamente, subsection. De la forma como está programado este latest, miremos como este template, démosle compilar, él me va a mostrar esa subsection aquí, mire, me la va a mostrar así, como si fuese como una especie de subtítulo. Yo me acerco un poquito, mire que me muestra como énfasis, como en cursiva, incluso no me da el enter como si me la daba aquí y no me la enumera, porque así está programada la clase específica de este template. Simplemente me la coloco como una especie de subtítulo, coloca un espacio medio largo y aquí continúa pues con el escrito, que sería length, additionally, therefore required for final submission. Eso es porque así está. Hay otros tipos de templates que te podrían colocar perfectamente, como esta es la subsection 3.2, te podría haber colocado 3.2.1. También se puede hacer así. Obviamente depende del template que estemos usando. En este caso, este template no lo usa de esa manera. Pero es importante que ustedes sepan que puede aparecer 3.2.1 y así vamos bajando. Ahora sí, es simplemente que ustedes se sienten a llenar, ¿cierto? A llenar el documento. Entonces empiezan con la introducción. Generalmente, ¿qué se hace en la introducción? La introducción en un documento de este tipo, por ejemplo, para el trabajo que ustedes van a hacer, es comenzar a hablar sobre qué innovaciones o dónde surgió, por ejemplo, esa teoría que ustedes están usando, hablar un poco en este caso estamos suponiendo que estamos haciendo un trabajo de control. O sea, el control automático surgió en la época de 1900 no sé qué. Los primeros controles digitales comenzaron a aparecer en el trabajo de tal persona y empezar a hablar. Muchas veces lo que uno hace en la introducción es también hablar de trabajos pasados que han hecho otros autores que son muy similares a lo que usted está haciendo. Digamos que usted en este documento quiere presentar, digamos, un nuevo algoritmo que nadie ha explorado, pero usted para llegar a ese algoritmo tuvo que hacer estudios previos. Misma cosa que usted hace como en una tesis, ¿cierto? Cuando usted estudia algo en particular. Entonces usted coloca los estudios previos que hizo otra persona. Esta persona propuso un algoritmo y hacía esto y esto, pero tenía falencias en esto otro. Después llegaron otros autores que quisieron como mejorar esa falencia, pero todavía no cubrieron como ciertos aspectos. Entonces, la idea en este trabajo, uno incluso puede introducir lo que quiera hacer. La idea en este trabajo es tal vez como cubrir aspectos que no fueron cubiertos con anterioridad porque descubrimos tal y tal cosa. Para nuestro informe, pues simplemente es escribir. Como nosotros no vamos a hacer como innovación de nada, simplemente escribir un poquito de la teoría, del control, que han hecho. Obviamente aquí hay que colocar bastante bibliografía. Ya vamos a ver cómo se coloca la bibliografía.
Para eso decimos, el libro de Ogata dice que el control análogo sirve para esto, otro. Y en tal sitio web que hay que poner la bibliografía del sitio web, se dice que, no sé, como estamos construyendo un TC Lab, podríamos hablar del TC Lab. El TC Lab es una planta de temperatura, didáctica, para control. Y si ustedes copian algo pues de internet, no pueden simplemente ustedes adueñarse de ese escrito, porque ese escrito no les pertenece a ustedes, es de la persona que lo escribió. Entonces es importante que ustedes referencien el escrito, principalmente cuando ustedes llegan a una tesis. Eso es totalmente ilegal. Cuando usted hace plagio, el plagio es muy grave legalmente, y si a usted lo descubren haciendo plagio, por ejemplo, en una tesis, eso le puede acarrear consecuencias penales. Entonces tenga mucho cuidado con eso, porque el derecho de autor siempre tiene que ser respetado. Entonces, siempre que usted tome referencias de otras personas, cítelo siempre. Tal autor dice esto y esto y esto. Y aquí, por ejemplo, aquí sería la introducción. Digamos que el próximo capítulo, claro que aquí me quedó este de preámbulo, digamos, el primero siempre es la introducción. Incluso voy a borrar ese de preámbulo, que se ve feo ahí. Siempre el primero es introducción. Entonces el primero sería introducción. Después el segundo, digamos que, no sé, yo después les paso un template más o menos de cómo quedaría. El segundo podría ser la construcción de la planta. Entonces hicimos esto y esto. El tercero podría ser el modelo que levantamos de la planta. Entonces, el modelo lo levantamos de esta manera. El otro podría ser la estabilidad. Analizamos la estabilidad. El otro podría ser, pusimos este controlador, un controlador cualquiera. Y siempre, generalmente al final, nos va a quedar siempre la conclusión, casi que en el último capítulo, ¿cierto? Concluyendo, es muy importante que ustedes concluyan de lo que aprendieron. Tenemos esta opcional que son agradecimientos. Si ustedes tienen a alguien que agradecerle, le agradecemos a tal persona porque nos apoyó financieramente o no sé quién. Si no tienen a quien agradecerle, simplemente no lo colocan, y vea que las referencias es muy importante. Si no tienen referencias, eso ya les va cortando un montón de puntos. Siempre traten de citar no solo sitios web, o sea, citen libros y citen trabajos científicos, pero principalmente, pues, si les queda muy difícil, principalmente libros. Porque es imposible que ustedes saquen todo esto de la cabeza así como si nada, porque hay mucha cosa que nosotros vamos a tomar de otros autores. Entonces es importante siempre darle los créditos a quien corresponde. Ahora vamos a empezar a ver algunos comandos que les pueden ser útiles cuando estén escribiendo su documento. Por ejemplo, para crear listas no ordenadas, por ejemplo, así separadas por punticos. Simplemente tenemos que escribir este entorno, begin, itemize, y aquí colocamos la lista, y aquí itemizen. Entonces cada puntico siempre tenemos que colocarle un item lista 1, item lista 2, item lista 3. Si lo hacemos aquí rápidamente, vamos a ver que, digamos que estamos aquí donde en introduction. Otra cosa interesante que podemos ver aquí en latest, por ejemplo, yo estoy por aquí abajo, digamos que estoy por acá en la línea 38, esto en 308, perdón. Esto sirve si yo acabé de compilar, porque si ya hice muchos cambios, ya de pronto el overleaf no va a reaccionar así. Digamos que yo estaba por allá abajo en el escrito, pero me quiero devolver para la introducción. Entonces, para no tener que subir todo esto, simplemente aquí en la introducción, en el preview, yo le doy doble clic a donde yo me quiero ir. Yo me quiero ir al primer párrafo. Entonces, si le doy doble clic, él automáticamente me va a redireccionar aquí a la parte de la introducción. Entonces, así yo me puedo mover rápidamente de un lado para otro. Digamos que aquí justo después, antes de comenzar el procedure for paper, vamos a hacer esa lista no ordenada. Entonces creamos el entorno, begin, todos los entornos empiezan con begin. Aquí incluso mire que el propio overleaf ya me va ofreciendo para autocompletar con los diferentes entornos que existen dentro de LaTeX. En particular yo quiero itemize. Entonces le doy clic aquí y mire que él ya me lo autocompleta, ¿sí ve? Esa es la ventaja de usar IDEs que me ayuden a agilizar el trabajo. Y mira que él por defecto ya me coloca, por ejemplo, el primer bullet point. Por ejemplo, esta sería lista 1. Ya yo le doy enter. Aquí tengo que generar, por ejemplo, el otro bullet point, que sería item. Con tabulador lo selecciono, sería lista 2. Entonces mire que ya si yo compilo, vamos a compilar, aquí antes de procedure, vea, me sale bullet point 1, sería lista 1. El bullet point 2 sería lista 2. Eso, en este caso, cuando estamos hablando de listas no ordenadas. ¿Por qué son no ordenadas? Porque simplemente son bullet points. Y estas serían listas ordenadas. ¿Qué listas ordenadas? Como su nombre lo indica, me las ordena, ¿cierto? Por números. 1, 2, 3. Y mire que va a ser lo mismo. Begin, end, es el entorno, pero en lugar de utilizar itemize, lo que utilizamos es enumerate.
Y lo mismo, el ítem 1, entonces mire que la lista 1 queda con el número 1, el ítem 2 queda con el número 2 y así vamos enumerando. En el caso tal de que ustedes quieran enumerar algunas cosas. Compramos los materiales que usamos son los siguientes: un Arduino, un transistor, un resistor, así sucesivamente. Entonces podrían utilizar esto tranquilamente. Vamos a ver los formatos de texto, los más comunes que utilizamos en Word. Por ejemplo, ¿cómo hacemos la negrita? Usamos el comando textbf, ¿cierto? Textbf, y entre llaves simplemente la palabra que usted quiere que vaya en negrita. Aquí colocamos negrita, pero puede ser cualquier texto separado, con espacios, con lo que quiera, y eso va a estar en negrita. Por ejemplo, aquí podemos ver, digamos aquí arriba, digamos que yo quiero que todo este párrafo esté en negrita, entonces yo incluso creo que lo puedo, vamos a ver si lo selecciono todo, si no se me borra. Mire que cuando yo selecciono todo y abro llaves, mire que él automáticamente me la cerró acá, ¿sí ve? Me la abrí aquí, me la cerró acá, me ayuda bastante, y aquí backslash text df, y él automáticamente entonces le estamos diciendo a todo lo que está aquí adentro en las llaves, póngamelo en negrita, o sea, todo este párrafo. Si yo lo compilo, vamos a ver cómo mire, automáticamente todo se pone en negrita. Esta es la forma de ponerlo en negrita. Y de la misma manera, para subrayar, el comando sería underline. Y aquí lo que vos quieres subrayar te queda así subrayadito. Si quieres todo en cursivo o en itálico, colocas el comando env de énfasis. Y aquí viene el texto en itálico. Y puedes combinar a tu preferencia, siempre haciendo referencia a funciones anidadas. Digamos que yo quiero un texto, mire que está en itálico y adicionalmente está en negrita. Llamo una dentro de la otra. Digamos que lo primero que hice, este texto en itálico en negrita, mire que lo copié aquí. Lo primero que hice fue ponerlo en énfasis o en itálico con el comando env. Aquí abre llaves y aquí abre llaves. Y después, cuando me lo puso en itálico, pongo la negrita por fuera, ¿cierto? En una función anidada, textbf, y ahí ya me la pone todo en negrita. Entonces, mire, es fácil. Solo acordarse de esto. Igual recuerden que todo eso se los voy a dejar ahí para que observen, es decir, les voy a dar el documento aquí para que simplemente recuerden las instrucciones. Vamos para las imágenes. ¿Cómo insertamos imágenes en nuestro documento? Para esto, nosotros primero tenemos que, como estamos usando el overleaf, necesitamos cargar la imagen a overleaf. Entonces, bien sea que usted haga su imagen o bien sea que la descargue, recuerde que si la va a descargar en internet y la imagen no es suya, recuerde citar de dónde la sacó, porque las imágenes tampoco les pertenecen a ustedes, a no ser que usted la haya hecho. Entonces, si usted no la tomó, diga tomada de tal sitio web o tomada de tal libro, porque si no es suya, tiene que referenciar la imagen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ya tenemos la imagen, la cargamos a overleaf. ¿Cómo la cargamos? Igual como cargamos el proyecto. Por ejemplo, si nos venimos a overleaf, vamos a abrir la sección donde están nuestros documentos, nuestros archivos, perdón. Sabemos que aquí tenemos el de upload, simplemente le doy upload y aquí arrastro la imagen que quiero, o simplemente desde el computador puedo darle aquí en select from computer y digamos que usted selecciona una imagen en su documento, una imagen que usted quiera subir, y se cargue ahí a su computador. Por ahora yo no lo voy a cargar porque aquí el template por defecto, él ya tiene una imagen cargada. En este caso es esta imagen aquí que se llama bifurcation, y mire la extensión .jpg. De hecho, si yo le doy clic en bifurcation, él ya viene con una imagen, por ejemplo, que sería esta de aquí, que es una imagen que me muestra las bifurcaciones o el diagrama de bifurcación para quien estudia lo que se conoce como la teoría del caos. Esto es más orientado a quien estudia modelado de procesos. Entonces aquí está mostrándome esa imagen y de hecho aquí el template me la muestra en dos formatos la imagen. Una es JPG, que es una imagen reducida, pero también me la muestra en otro formato. Esta es la misma imagen, solo que me la está mostrando en un formato de imagen que se llama EPS. EPS es un tipo de formato de imagen vectorial. Yo generalmente en mis documentos, cuando lo hago, yo todo lo hago en EPS. ¿Por qué? Porque el EPS te da la imagen en la máxima calidad. Ahorita de todas maneras vamos a tratar de dar un ejemplo de eso, pero mire que lo importante es que ya está cargada aquí. Simplemente con upload cargas tu imagen, bien sea JPG, PNG, EPS o cualquier otro formato que exista de imagen. Una vez que la tenemos cargada, vamos a ver cómo la incluimos aquí en el documento, porque si ustedes observan acá, por aquí de todas maneras está el ejemplo de cómo está cargada la imagen en el documento, pero vamos a entender la sintaxis. Entonces, bueno, cargamos la imagen, ese es el primer paso. Vemos aquí que segundo paso,
eso ya es personal mío y ustedes verán si trabajan como a mí me gusta trabajar, si no, pues simplemente cargándola ya. A mí lo que me gusta hacer es generalmente crear una subcarpeta. Y esa subcarpeta yo la llamo como figuras o fotos o lo que quiera, simplemente una carpeta donde voy a guardar todas mis imágenes como para que me quede más ordenada mi área de trabajo. Y ya, yo por ejemplo le pongo Figure y aquí adentro de Figure arrastro todas las imágenes que quiero para mi documento, para que todo me quede ordenadito ahí en una subfigura. Y ahí sí ya después procedo a cargar la imagen en el botón Upload. Y ahí voy cargando todas las imágenes. Pero para cargar aquí en Upload, primero lo que hago es seleccionar la carpeta, en este caso que estoy generando un subfolder. Selecciono la carpeta y ahí sí le doy Upload para que al momento de cargarla, Overleaf sepa que todas las imágenes me las va a meter aquí dentro de esta carpeta. Entonces vamos a hacer eso. Voy a crear aquí mi carpeta aquí donde dice New Folder. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, Fig. Le doy Create. Le puse eso. Usted le puede poner el nombre que quiera. Y aquí, aprovechando que mire que esta subcarpeta está vacía, pero yo tengo la imagen por fuera de la carpeta. Yo aquí tranquilamente puedo seleccionar la imagen y arrastrarla aquí a Fig. Entonces mire que bifurcation ya está dentro de la carpeta, que si yo comprimo la carpeta ya esto no la ve y la abre aquí. Y vamos a arrastrar esta también, que esta es la imagen EPS aquí dentro de la carpeta para que ambas me queden ahí. Son la misma imagen solo que en diferente formato. Y de hecho como la puse aquí dentro de la figura, mire que aquí en el documento hay un ejemplo de cómo se llama, pero como ya la moví de posición, muy probablemente si yo compilo, él ya no me la va a mostrar, me debe mostrar nada, vacío, porque ya no la está encontrando. Entonces ya vamos a arreglar el problema para que me la vuelva a mostrar. Vamos a volver otra vez al documento que estábamos modificando, que estaba aquí en el ifrac config. Aquí están los item ICEs, listo. Ahora sí, ya tengo cargada la imagen. En este caso la cargué en subfolders. Vamos ahora sí a importar la imagen para que me aparezca allá. Pero para que eso suceda es importante que al inicio del documento de Latex hayamos importado la biblioteca Graphics. Si recuerdan, esa es una de las primeras importaciones que hicimos. Si usted no tiene esta biblioteca, no tiene cómo cargar las imágenes en su documento. Y ahora sí, vamos a colocar la imagen. Mira que para colocar la imagen tenemos que colocar todos estos comandos. Y uno dice, qué montón de comandos. Pero vamos primero por parte. Vámonos aquí al template, donde están los comandos de la imagen. En la sección de figuras, hay una sección, incluso el propio template, si uno lo empieza a leer, pues él te va explicando cómo insertar figuras, está todo autoexplicado. Y aquí vemos, voy a correr previsualización. Mira que aquí está todo el comando. El propio template ya me entregó los comandos para poner la figura, pero si usted está usando cualquier otro template de una tesis, de otro documento, básicamente esto que estamos viendo aquí, lo que está seleccionado, le sirve para cualquier template. Aquí simplemente lo que va a hacer es organizarlo. Mire que aquí comienza siempre con el entorno figure y debe finalizar con el entorno figure. Entonces, para que quede organizado, a mí me gusta, por ejemplo, tabular. Entonces voy a tabular primero center para que ir pudiendo ver cómo va quedando bien. Y aquí tengo otro entorno llamado center, finaliza en center aquí. Entonces simplemente voy a tabular. Esto de la tabulación es totalmente opcional, usted no necesita tabular. Pero a mí me gusta es como ordenar todo para que yo no perderme aquí en la programación. Y aquí ya tendría cómo importar mi figura. Entonces vamos a entender qué es lo que hace. Inicialmente vamos a iniciar el entorno gráfico se inicia siempre con el comando figure. Ahí ya le estamos diciendo al Latex, prepárese que aquí le va a meter una figura. Segundamente, creo un entorno dentro de este entorno figure. Este entorno es opcional. Si usted quiere lo coloca, si no quiere no lo coloca. Este entorno simplemente lo que le está diciendo al Latex, como lo ve aquí, céntreme la imagen. Si usted no la quiere centrada, no lo coloque y él se lo va a colocar por defecto, pues hacia la izquierda. Y ahí sí ya vemos aquí, este es el comando de Latex para incluir figuras. De hecho, lea el comando, vea, include graphics, incluya el gráfico. Vea que el comando es autoexplicativo. Como todo en Latex, siempre todo viene aquí dentro de las llaves. Entonces aquí usted tiene que poner la dirección donde está la imagen que acabamos de cargar. Recordamos que yo lo hice dentro de una subcarpeta, entonces tengo que poner la carpeta, que es la carpeta que se llama figure. Colocamos el slash para decir que es una carpeta y aquí colocamos el nombre de la imagen. Por ejemplo, la imagen para este ejemplo se llama psmap.png. Y aquí miremos que hay unos corchetes que es la opción. Recuerde que eso puede ir o no porque es opcional, pero en este caso esta opción
bueno, aquí está la ubicación y la opción para la figura. Hay varias opciones, pero nosotros vamos a usar esta que es width 9.4 centímetros. Es la opción para definir el tamaño de la figura. Una vez hacemos eso, en la siguiente comando que se llama caption, simplemente es como el título que vos le vas a colocar a tu figura. Para este ejemplo, dice que la figura se llama un Temperature Control Laboratory. La idea es que el título pues sea coherente con la figura, que describa bien la figura. Y finalmente, este es muy importante, el label. El label es como el apodo o es la referencia cruzada que yo voy a utilizar en todo el documento para referirme a esa figura. Entonces el label siempre debe ser un label diferente para cada figura. Aquí yo le puse el label PSMAP. Ese label usted lo coloca como usted quiera. Le pone lo que usted, como usted quiera apodar o como quiera referenciar esa figura dentro del texto. Y es importante que cada uno tenga un label diferente porque es como si cada figura va a tener un nombre diferente dentro de el texto para que usted pueda referenciarla en el texto. Por ejemplo, usted le dice, vaya, observe la figura tal, porque ahí se muestra el circuito de, no sé, del amplificador, ¿cierto? O vaya, observe la otra figura, que ahí se muestra la respuesta que obtuvimos contra el experimento. Entonces es importante en el documento referencial para que me vaya mostrando las referencias y el lector pueda ir a verificar la gráfica. Entonces vamos a verlo. Aquí vamos a arreglar. Entonces mire que aquí ya el por defecto tiene un tamaño de 8.4. Aquí bifurcación no lo va a encontrar porque necesitamos ponerle primero fig. Entonces pongo fig. Entonces mire que incluso él ya me ofrece para autocompletar. Digamos que voy a colocar la que es con extensión JPG. Entonces ahí me la coloca. Voy a comprimir esto aquí. Vamos a compilar nuevamente y aquí ya me debe aparecer. Mire el caption es el título que le colocamos. Mire el título, sale aquí bifurcation, plot, local, no sé qué. Y el label es totalmente a voluntad suya. Mire que el template lo puse así, le puso este nombre, fig, bifurcation, pero usted le puede poner cualquier nombre, ese es como usted quiere llamar su figura. Y si usted ve, pues ya colocamos acá, incluso si yo me aproximo, es una figura relativamente pues con buena resolución. Vamos a mirar aquí de pronto, voy a aproximarme lo máximo. Mira que si yo me aproximo un montón en las figuras, de pronto ya usted empieza a ver borrosa. Yo no sé de hecho cómo estará la calidad de la gráfica en formato vectorial. Aquí yo coloqué la gráfica en formato JPG. Vamos a ver si la otra gráfica, la que está en formato vectorial EPS, es menos borrosa que esta. Porque realmente no sé cuál es la calidad. Vamos a verle, dar recompile. Es igual, en este caso pues no hace mucha diferencia, pero por lo general cuando uno crea figuras, principalmente usando softwares como MATLAB o como Python, usted tiene la capacidad de crear figuras vectoriales. Y la diferencia con un JPG, que usted le puede dar el zoom que usted quiera, puede acercarse todo lo que quiere y no va a pasar lo que pasa aquí. La gráfica nunca va a perder resolución, va a ser siempre resolución full. En cambio un JPG, una gráfica que no fue guardada con formato vectorial, le sucede esto cuando usted le hace mucho zoom, empieza a perder calidad. Entonces me voy a alejar nuevamente. Ya vimos cómo incluimos la gráfica y vimos que le queda el título. Ahora sí, miremos el apodo que le pusimos. Vamos a ponerle aquí otro apodo, digamos que sea mi gráfica. Pongámoslo pegado, gráfica. Eso es importante cuando yo coloco gráficas en el documento. Antes de mostrar la gráfica, es muy importante que usted hable de la gráfica en el texto. Usted nunca puede mostrar una gráfica sin hablar de ella en el texto. Entonces no es simplemente que la gráfica apareció por obra y arte del Espíritu Santo. Mire que yo incluí la gráfica aquí en la línea 131. Antes de esa línea yo tuve que haber hablado de mi gráfica. Entonces aquí, por ejemplo, mire que arriba me dice, mire la figura. Y aquí voy a referenciar la gráfica. Entonces, para referenciar la gráfica, siempre utilizo el comando ref. Mire que pone las llaves y aquí adentro usted tiene que poner el apodo de su gráfica. ¿Cómo le puse mi gráfica? Que es esta. Entonces, mire, referencié mi gráfica y ahí sí la puedo mostrar. Siempre es así. Usted nunca puede mostrar una gráfica por obra y arte si no la mencionó antes. Entonces, mire, aquí ya la mencioné y ahora sí la puedo mostrar. ¿Cómo se va a ver eso? Mire que cuando yo compilo, aquí voy a ver dónde está esta parte. Esto está en Figures acá. Entonces, mire, me voy a acercar acá. Entonces, mire, aquí vea cómo quedó. Mire, sí, de Figure 1, ¿cierto? Eso sucede porque él ya la referenció y él se dio cuenta que esta gráfica que tiene el apodo mi gráfica, de hecho es la primera gráfica que estamos mostrando en el documento. Por eso él la enumeró como número 1.
Pero si usted va y pone una gráfica por encima, LaTeX de una renumera todo automáticamente y hasta le pondría en ese caso la número 2. Mire que otra cosa muy interesante, LaTeX, él evalúa los espacios que tiene. Mire que si yo me alejo un poquito, mire que la sección de figures, que es esta, ya está casi que muy próxima de acabarse aquí como el espacio y tal vez él ya detecta que ahí no le cabe la gráfica, porque yo le puse un tamaño más o menos grandecito de 8,4, entonces él dice, ah, no, entonces se la voy a poner en la próxima página y vea que me la pone aquí. Por eso es que es muy importante referenciar la gráfica, porque si yo no referencio la gráfica y como LaTeX de pronto no ve que aquí no hay espacio suficiente y me la pone acá, queda como una gráfica perdida, como que de dónde salió esa gráfica. Por eso es que siempre se referencia. Siempre se dice, mire la figura 1, así el lector llega aquí, va y busca dónde está la figura 1. Ah, si está, la analiza. Después de que la analiza, se devuelve y aquí continúa con su lectura. Por eso siempre hay que referenciar, porque usted no sabe dónde le va a quedar la gráfica ubicada, porque el LaTeX siempre va a evaluar para que no te queden espacios en blancos en tu documento. Mire que yo aquí también puedo modificar el tamaño. Si quiero le pongo un tamaño bien chiquito, por ejemplo de 1, mire 1,4 y compilo, entonces esta gráfica se va a poner más chiquito y ya incluso vea, ya me la movió de posición, ya me la puso en otro lado. Vea, me la puso incluso en la primera página. Entonces ven que las gráficas se van moviendo y ahí uno empieza a ver, ve, pero LaTeX me está colocando la gráfica donde le da la gana. Yo también puedo modificar ese comportamiento y decirle o tratarlo de forzar a que me coloque las gráficas en determinados puntos. Para hacer eso, debo decirle o tratarle de forzar la posición donde yo quiero la imagen. Y simplemente, ya sabemos que para incluir la gráfica generamos el entorno figure y al momento de nosotros, bueno, aquí tenemos el include figure, las opciones, la imagen, pero nosotros podemos agregarle aquí en el entorno las opciones. Recuerda que las opciones siempre son con corchetes y podemos agregarle este comando H, B, T o P. Esos 4 comandos no es necesario que le ponga los 4, le puede poner 1, 2, 3 y los puede poner en el orden que quiera. Si quiere pone primero la P, si quiere pone primero el T, si quiere pone primero el B, ¿cierto? No importa. ¿Y qué es cada una de esas letras? Aquí la vemos. H significa here en inglés o aquí, donde usted le dice a LaTeX que me muestre la gráfica lo más próximo donde usted la puso en el código. Entonces él va a evaluar si la puede poner ahí o se la va a tratar de poner lo más cerquita posible a donde usted está digitando. La B es button en la parte inferior, entonces LaTeX le va a poner la gráfica independiente de donde vos la hayas programado, él te la va a poner siempre al final de la página, en la parte de abajo. Top es lo mismo, pero te la va a poner siempre en la parte de arriba de la página. Page te la va a poner en la siguiente página. Y ya si vos querés forzar sí o sí que te la ponga exacta donde vos colocaste, le pones un signo de exclamación. Claro que ahí la va a tratar de evaluar, lo va a tratar de hacer lo más posible ahí, si no pues te la mueve, pero va a tratar de colocártela ahí. Entonces diga que, por ejemplo, si yo le coloco aquí en Figure, abro y cierro las opciones, digamos que antes de poner las opciones, voy a compilar nuevamente. Él me la colocó aquí, ¿cierto? Está en la página 2. Digamos que voy a poner las opciones y le voy a decir, no, yo no quiero que me la coloque ahí, sino que me la trate de colocar en la parte superior de la página, top. Entonces le pongo una T de top. Entonces si le pongo compile, tal vez se me la va a poner aquí. Bueno, me la coloco aquí arriba. Miremos cómo sería en B. En B, que es button, que es para que me la coloque en la parte inferior. Entonces mire que ahí ya me la colocó, fue abajo, ¿sí ve? Y LaTeX, ¿cómo va a seguir el orden? Él va a seguir el orden de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, el primero va a intentar ponerla aquí, here, lo más cerquita posible. Si él no es capaz de hacer eso, porque no le da, él va para la siguiente. Entonces, no fui capaz de ponerla here, entonces va a tratar de hacerla, colocarla en button. Si no es capaz, va para la siguiente, entonces la pone en top, ¿cierto? Entonces esa es como la jerarquía, pone la primero esta o si no esta. Entonces por eso ustedes pueden mover el orden dependiendo de cómo ustedes deseen colocar la figura en el documento. Por ejemplo aquí con HTTP, el LaTeX va a intentar posicionar primero la gráfica en este punto. Si no lo consigue, después entonces intenta en el top, arriba, y si no lo consigue, en el bottom. Vamos a colocar las tablas en LaTeX. Las tablas de hecho es lo más teso de hacer en LaTeX. Si hay algo muy difícil de hacer son las tablas. Eso sí que es complicado. Pero vamos a ver que hay una forma muy fácil de hacerla y es utilizando editores de tablas en línea. Mire que las tablas siguen un mismo formato al de las figuras. Por ejemplo, en este caso, mire que siempre empiezan con un entorno begin table,
finalizar tabla. Y aquí solo iniciamos el entorno. Mire que ustedes también le pueden poner las mismas funciones que le ponía a la figura. H, B, T, B, admiración, para forzar donde quiere que le aparezca la tabla. Por lo tanto, las tablas, al igual que las figuras, también es importante hablar de ellas, referenciarlas antes de mostrarlas, porque ya vimos que puede aparecer en cualquier punto. Aquí nuevamente, mire, tiene el Begin Center, es simplemente para centrar su tabla. El Caption, que es el título de la tabla. El caption usted lo puede poner donde quiera. Mire que si usted pone el caption en la parte de arriba, quiere decir que el título de la tabla te la va a poner arriba. Pero si este caption lo colocas aquí abajo, por ejemplo, antes del Ed Center, entonces el título te lo coloca debajo de la tabla, dependiendo de dónde esté el caption. Mire el label. El label nuevamente es el apodo que usted le va a poner a la tabla, la referencia cruzada que le va a poner. Cada tabla tiene que tener un nombrecito diferente para que yo la pueda referenciar con el comando ¿qué? Con el comando ref, el mismo que habíamos usado para referenciar la figura. Y aquí ya empieza el entorno de la tabla, que es Begin Tabular. Entonces en Begin Tabular, simplemente ahí es donde se crea esta tabla en particular. Solo le estamos diciendo, vamos a crear una tabla tabular. Y en este caso ponemos, por ejemplo, aquí puse CCC46, indicando que tengo 4 filas, y el C indica que quiero que todo lo que estoy colocando en la tabla esté centrado, centrado, centrado. Ya después empiezo a colocar, por ejemplo, quiero colocar variable, entonces coloco lo primero que viene acá, y para saltarme a la siguiente columna siempre tengo que colocar un ampersand. Entonces definition, ampersand value, ampersand unit, y para hacerle un enter, para que baje, siempre tengo que colocar 2 backslash. Con eso hago enter en la tabla. En este caso en particular quise poner esta línea, entonces pongo backslash hline, que es una línea horizontal, y así comienzo a llenar todo esto. Eso se ve muy difícil y de hecho es muy difícil. Hacer tablas en LaTeX es muy difícil. Pero para facilitarnos la vida, aquí está evaluado todo. Aquí el quiebre de línea, el separador de columna, línea horizontal. Para facilitarnos la vida, existen los editores de tablas en línea. Y esto sí ya nos van a ayudar un montón. De hecho, los editores en línea nos van a generar el código y es simplemente copiar y pegar. Por ejemplo, yo utilizo este. Le voy a dar clic ahí. Igual recuerda que eso se lo voy a dejar ahí abajo. Entonces mire que yo me metí a este editor en línea. Hay muchos editores en línea, un montón. Pues si no buscar en Google editores en línea. Este en particular me muestra como si fuera una tabla en Excel. Entonces yo puedo, por ejemplo, empezar a editar aquí. Digamos que este es el dato 1. Digamos que aquí voy a colocar un dato 2. Y aquí comienzo yo a llenar, por ejemplo, con X, Y, ¿cierto? Z. Y aquí empiezo a llenar con datos 1. Mire que estamos llenando un Excel prácticamente. Entonces aquí se generó ese Excel. Yo incluso puedo seleccionar, por ejemplo, ahí selecciones esas columnas, puedo generar las grillas, puedo también, por ejemplo, seleccionar que este dato 1 esté en negrita, que este dato 2 esté en cursiva. Así voy editando como quiera. Así voy editando mi tabla tal cual como hago un Excel. Voy colocando colores si quiero. Toda la edición que usted quiera, y cuando usted termina su tabla, usted le va a dar aquí primero en generar. Entonces cuando yo lo de generar, mire que él ya me genera el código, entonces yo no me tengo que preocupar por el código. Pero aquí abajo yo puedo incluso ver opciones extras, por ejemplo extra options. Yo le doy clic aquí y yo le puedo adicionar características extras a mi tabla. Por ejemplo, el caption es el título. Entonces yo quiero que el título esté arriba o abajo, ¿cierto? Voy seleccionando donde quiero. Entonces selecciono uno, por ejemplo en below, y cuando le doy below, me va a aparecer aquí para ingresar el título de la tabla. Mire que apenas yo le seleccioné el caption, entonces aquí es mi tabla 1. Mire el label, recuerda que el label es el apodo que usted le va a poner, entonces siempre para cada tabla un apodo diferente. Entonces, no sé, por ejemplo, TV1, que es mi tabla 1. Entonces ya vuelvo y generate. Entonces cuando le doy generate, mire que automáticamente el label se cambia, el caption, como le puse below, abajo, se pone abajo. Entonces ya cuando me va a quedar mi tablita lista, yo simplemente le digo, vea, copy to clipboard, me voy para mi LaTeX, digamos que lo voy a ingresar aquí, incluso aquí hay una sección de tablas que te muestra un ejemplo de la tabla que está aquí, esta tabla, pero ya vimos que yo, por ejemplo, aquí debajo de esta tabla que cree que es la tabla 1, pues voy a pegar mi tabla 2, le doy control V. Ahí la pegué, vamos a compilar a ver si está todo bien. Entonces mire que aquí ya me sale mi tabla 2, que es esta de acá. Mire que me quedó toda a la izquierda porque no la centré,
Si yo la quiero centrar, recuerde que siempre debe ir dentro de Begin Center, en Center, pero acá la vemos que efectivamente pues está mi tabla. Y obviamente antes de mostrar esta tabla, ¿cómo le puse? ¿Cuál fue el nombre que le puse? Le puse Table 1. En el texto tengo que colocar aquí C, Table, y aquí referencio siempre con backslash ref, abro y cierro, porque no sé, en cualquier punto me va a colocar la tabla. Y aquí le pongo dentro de ref el nombre de la tabla, que yo la llamé tb1, ¿cierto? Entonces así me va a aparecer la referencia para yo poder ver que aquí, por ejemplo, mire, sí, de table, en este caso esa tabla que yo agregué sería mi tabla 2, porque la tabla 1 es la que está en el ejemplo y esta mire que es la tabla 2. Entonces de esa manera yo agrego las tablas. Mire que es fácil, creando el editor en línea. Vamos a referenciar imágenes y tablas. Bueno, siempre con ref, aquí está lo que hemos visto con ref, siempre para referenciar tablas, imágenes, todo, siempre lo hacemos con ref. Entonces mire que si yo fuera a referenciar la imagen, colocaba ref y entre llaves, pues el nombre que le pusimos a la imagen, porque ya vimos que cada imagen tiene que tener un nombre diferente. Si usted se le olvida cambiarle el label a la imagen, ¿qué va a hacer latest? Como dos imágenes o dos tablas tienen el mismo nombre, él te va a referenciar siempre la primera que encuentra y la otra va a quedar como si no la estuvieras referenciando nunca. Entonces por eso tenés que tener mucho cuidado siempre que en los labels de cada uno de esos entornos asegurarte de que sea un label diferente. Aquí en particular, mire que estoy colocando un texto, ¿verdad? De acuerdo con lo visto en el laboratorio de la FIG, referencio la figura, se muestra la ubicación de polos. Y mire cómo se va a ver, de acuerdo con lo visto en la figura 3, por ejemplo, esa es la figura 3. Entonces mire que aquí en el texto, en el resultado, se va a mostrar el número de la figura. Y así ya el usuario puede ir el lector puede ir a donde estamos referenciando esa figura. Vamos a ver las ecuaciones. LaTeX tiene un entorno muy bonito de ecuaciones, pero las ecuaciones también se pueden complicar. Pero uno con el tiempo se va aprendiendo las ecuaciones. Por ejemplo, en Word, quien está habituado a ingresar ecuaciones en Word, por ejemplo, directamente digitando, sin usar los botones que tiene Word, son casi los mismos comandos que uno utiliza en LaTeX. Entonces, quien esté habituado a colocar ecuaciones directamente con teclado, le va a parecer LaTeX muy familiar. En este caso, para generar ecuaciones, hay dos formas de generar ecuaciones. Vamos a ver la primera, que es la más usual, que es cuando yo, de hecho, quiero enumerar mi ecuación. En este caso, tengo, por ejemplo, enumerada ecuación 3. Para enumerar la ecuación, yo la tengo que meter dentro de un entorno. Entonces, entorno begin en, y el entorno se llama equation. ¿Listo? Entonces ahí está la equation. Mire que tiene el label. Si ven que casi que todo tiene label. El label siempre es la referencia cruzada o el apodo. En este caso a esta ecuación le puse el nombre second-order. Y aquí tendría que colocar la ecuación en formato LaTeX. Entonces así se vería la ecuación. Es una ecuación, una función de transferencia de segundo orden. Uno se tiene que aprender los comandos, por ejemplo, para generar un subscript. Aquí G2, un subscript siempre es con guión bajo. Por ejemplo, para generar una fracción, existe un comando en LaTeX que se llama fraction, que es frac, que tiene dos llaves. Una llave inicial, vos colocas el numerador, otra llave colocas el denominador. Pero claro, como nosotros somos iniciantes en LaTeX, para eso al inicio se ve muy difícil. Pero no nos preocupemos porque también existen editores online que nos van a ayudar a generar este código. Aquí simplemente estamos entonces mostrando inicio el entorno de la ecuación, escribimos la ecuación en LaTeX y no se nos olvide el apodo. También cada ecuación con un apodo diferente para poderla referenciar, porque al igual que lo hacíamos con las figuras y con las tablas, antes de mostrar cualquier ecuación, la tenemos que mencionar en el texto. Bueno, las ecuaciones no son tan obligatorias, pero también es importante que a veces nosotros sí referenciamos ecuaciones en el texto. Por ejemplo, como explicamos en la ecuación 3. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando eso por allá abajo, el lector, en la ecuación 3 tiene que devolverse por allá de pronto 3 páginas, porque de pronto fue algo que explicamos en la introducción. Entonces es importante que tengamos la capacidad de referenciar una ecuación por si necesitamos mandar el lector para atrás otra vez, porque no tiene sentido volver a copiar una ecuación que ya está escrita, porque eso me ha pasado también en algunos informes. Vuelven y me escriben la misma ecuación. No tiene sentido. Si ya está escrita por allá, simplemente dígale al lector, esto fue explicado en la ecuación 3. Así el lector se devuelve, mira cuál fue, se acuerda, listo, y ahí continúa su lectura. Entonces, para aprendernos esto, no hay necesidad de aprenderlo, vamos a utilizar un editor de texto. Para eso yo utilizo mucho el Codecox, que también se los voy a dejar ahí para que accedan a él. Entonces, mire cómo es el Codecox. De hecho, me voy a aproximar un poquito, que estamos como muy lejos. El Codecox es muy similar a como usted lo ve en Word. Entonces, digamos que quiero hacer esa ecuación de segundo orden que veíamos en el ejemplo.
voy a colocar E, entonces aquí voy colocando la ecuación y aquí voy a comenzar a ver una previsualización de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, para que sea un subscript, vamos a ver aquí dónde es que se coloca. Aquí me va a ubicar acá, por ejemplo, en esta X. Aquí están los super o los subscripts. Entonces, mire que cuando usted aproxima el mouse, automáticamente se le expanden varias opciones diferentes relacionadas con los super o los subscripts. Entonces hay varios. Yo quiero hacer un subscript, o sea, el numerito que va por debajo. Entonces sería este, un subscript. Le doy clic ahí y mire que él automáticamente me genera ahí la ecuación. Entonces me está diciendo, aquí en estos corchetes, póngale el subscript que usted quiere y aparezca aquí debajo, ¿cierto? Entonces en este caso, pues yo quiero que sea no sé qué le ha puesto, un G de 1, por ejemplo, si era mi primera función de transferencia. Ahí me coloco por fuerita, digamos que coloco un paréntesis, mire que solo abrí paréntesis y él me lo cerró automáticamente. Digamos que esto es una función en S, en el dominio transformado de Laplace. Le coloco igual, pues mire que aquí yo voy viendo cómo me va quedando mi formulación. Aquí quiero generar una división, mire, aquí está el de la división. Se me salen varios nuevamente, pero yo quiero el de la división, que es el fraction. Y le doy clic ahí, mire que automáticamente se me crea el comando de fraction de látex y se me generan dos llaves. La primera es para el numerador, la segunda es para el denominador. Entonces coloquemos primero, mire, usted coloca aquí el numerador y aquí el denominador y ahí se le va llenando, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle en el numerador, por ejemplo, yo quiero una letra griega, como lo teníamos aquí, la letra griega, omega. Entonces yo quiero colocar esa omega que se parece a una W. Yo voy a ver que por aquí también tengo todas las letras griegas, un montón, varias, no todas, pero sí hay varias. Entonces yo quiero esta que se parece a una W, una omega. Entonces si le doy clic aquí, mire cómo se escribe. Si usted sabe el nombre de la letra, eso lo colocar backslash y colocar el nombre de la letra, omega. Entonces mire que sería W. ¿Ustedes saben cuál es la letra griega? Omega en mayúscula. Ustedes la usan bastante en electrónica. Vea, si la pongo en O mayúscula, la omega en mayúscula es esta, ¿cierto? Para, por ejemplo, referenciar los ohms y una resistencia. En este caso, pues quiero solo la omega en minúscula, que esta más referencia como a frecuencia. Entonces, por ejemplo, yo puse una omega ahí. Después de la omega, digamos que quiero elevar esto al cuadrado. Entonces, para elevar al cuadrado es un superscript, que sería este. Le doy clic ahí. Un superscript simplemente es elevar al cuadrado y aquí te ponen las llavecitas, digamos 2. Aquí las llaves siempre se ponen, es si vos vas a elevar muchas cosas arriba en el superscript. Pero si es un solo número, vas a notar que no necesitas las llaves. Yo puedo borrar las llaves y solamente pongo, por ejemplo, el 2. Entonces, él solo, cuando vos no le pones llaves, él solo te va a interpretar el primero. Que si le seguís metiendo más cosas, él ya lo otro te lo pones al lado, no te lo elevas, ¿sí ves? Entonces, si quieres varias cosas, siempre todo dentro de llaves. Digamos que voy a llenar el denominador. Entonces, aquí lo mismo, S, por ejemplo. Ya sé que para elevar simplemente pongo el gorrito al cuadrado, me queda ahí es el cuadrado, más, por ejemplo, 2. Aquí quiero otra letra griega que es el zeta, que sería este de aquí, zeta. Entonces mire cómo se escribe zeta en griego, que es este símbolo. Entonces ya, por ejemplo, quiero el omega. Y si usted ya se va aprendiendo los comandos, usted pone backslash omega. Pues mire, ahí va apareciendo. Entonces ahí me va quedando mi ecuación. Mire, ahí me quedó mi ecuación. Digamos que esta es la ecuación que yo quiero. Ya vi el preview. Mire que cuando yo hago algo erróneo, él automáticamente me muestra invalid equation. Si usted ve esto es porque tiene algún comando erróneo aquí. Por ejemplo, donde yo estoy digitando el omega, como le quería poner una S, se la puse junta. Entonces, él la está interpretando como omegas. Omegas no existe. Entonces, ahí es porque tengo que separar esta S, porque esta S va a esa parte, es un omega por S. Entonces ahí ya me la muestra. Cuando usted la ve aquí es porque la ingresó correctamente. Entonces simplemente vas a copiar todo, control C. Ahora sí te vas para tu editor de LaTeX. Y digamos que aquí después de la tablita que estábamos ingresando, aquí vamos a colocar la ecuación. La ecuación nuevamente abrimos el entorno, Begin, damos Begin. Aquí buscamos por Equation. Entonces mire que él automáticamente me abre y me cierra y aquí simplemente pegamos. Que no se nos olvide siempre que creamos el entorno, crear el label. Backslash, el label, para ponerle el nombre a esta ecuación. Entonces digamos que esta es la de segundo orden, por ejemplo, second. Entonces ahí la tengo. Y si yo quisiera referenciar, como siempre, si de equation, entonces mire la ecuación. Entonces para referenciar siempre es backslash ref, abro llaves y le pongo el nombre que le puse aquí, que es second. Así, yo compilo, mire que esta ecuación me tiene que salir más o menos por aquí. Vea, me salió acá. Y mire la referencia. Sí, de equation 2. ¿Cuál es? Ah, sí, es la ecuación 2. Si usted le pone más ecuaciones arriba,
él automáticamente te la va a enumerar dependiendo de la posición que esté en la ecuación. Mire que nosotros nunca nos preocupamos por formato ni por enumerar nada, todo es automático. Ahora, eso si usted quiere enumerar la ecuación. A veces usted no quiere enumerar la ecuación, sino que simplemente quiere hablar en el texto qué es omega o qué es K o qué es L, ¿cierto? Simplemente a colocar símbolos matemáticos. Para colocar símbolos matemáticos dentro del texto no es necesario generar entornos, sino que todas las ecuaciones dentro del texto lo vamos a colocar siempre con el signo pesos. Veamos este ejemplo. Yo voy a escribir este texto de la ecuación anterior, o sea, estamos hablando de esta ecuación, donde tenemos un K, un omega n, un zeta, un L. Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle al usuario qué significa K, qué significa omega n, qué significa L. Yo lo puedo hacer en el texto. Entonces le digo, dentro de la ecuación, este K, y se lo puse en pesos para que me quede como cursiva, como en formato ecuación, es la ganancia. Le pongo aquí en texto omega n es la frecuencia natural, L es el tiempo muerto y zeta es el factor de amortiguamiento. Mire que todo eso lo puedo ver directamente del editor online que estábamos usando del Codex. Y yo cuando compile, mire cómo me va a salir el documento. A decir, de la ecuación anterior, K en cursiva es la ganancia, omega, entonces me aparece así omega n, y ve que todo está dentro de pesos, es la frecuencia natural, L es el tiempo muerto y zeta, mírelo, es el factor de amortiguamiento. Entonces cuando esté dentro del texto, simplemente para colocar símbolos matemáticos, siempre lo tienes que hacer con signo pesos, porque si no, LaTeX te va a sacar un error. Vamos a finalizar aquí con las referencias. Entonces las referencias, recuerden, referencias en documentos, principalmente tesis, trabajos de grado, documentos científicos, siempre son obligatorias. En nuestro trabajo también son obligatorias porque recuerden, usted no saca el conocimiento de la cabeza, sino que usted está usando conocimiento también de otras personas. Y usted va a incluir obviamente cosas suyas como sus conclusiones, sus análisis, lo que usted vio del experimento, ¿cierto? Pero también hay cosas que usted se tuvo que basar para entender esos conceptos. Al final del documento, cuando ya hayamos escrito todo, tenemos que incluir la bibliografía. Entonces para eso tenemos el comando bibliography. Y aquí le tenemos que poner el nombre del archivo .bib, como lo hayamos nombrado. Entonces si nos venimos aquí, eso generalmente la bibliografía está al final, muy cerquita del final. Aquí están los apéndices, miren acá, la línea 322 en este caso. Mire, bibliography, y aquí está el nombre del archivo que usted tiene .bib. Aquí está con este nombre, pero puede tener un nombre diferente. ¿Cómo lo ve usted aquí? Expanda aquí los archivos y el que está importando aquí es este, vea. Se llama, como aquí todos los archivos se llaman igual, pero usted puede tener un nombre diferente perfectamente. Puede ponerle bibliografía.bib. Usted es libre de ponerle el nombre a sus archivos como quiera. Entonces, él lo que está haciendo es citar este inconf.bib. De hecho, usted lo puede abrir y lo habíamos abierto ahorita, que aquí de hecho están todos los trabajos que yo pretendo citar. Incluso usted puede poner todos los trabajos y aquí van a ir apareciendo si usted lo cita. Si usted no lo cita en el documento, usted puede llenar esto de 1000 citas y aquí no le van a aparecer en referencias, porque aquí al final, en el documento donde dice referencias, solo van a aparecer las que usted de hecho citó en su documento. Entonces vamos a ver cómo se llena esto. Primero, bueno, aquí estamos haciendo alusión de que cargamos el .bib. Vamos a ver cómo se referencian los libros. De hecho, nosotros ya nos podemos valer del propio template que ya tiene todo como todo estructuradito. Yo le puedo dar control C y control V e ir llenando las cosas. Entonces, digamos que para referenciar libros, siempre usamos el comando @book de libro. Seguidamente aquí viene la referencia cruzada o el apodo que usted le va a poner a esa referencia. Yo por lo general, yo lo hago así, yo lo coloco el nombre el apellido del primer autor. Por ejemplo, el primer autor se llama Camacho, el apellido de él. Muchas veces también le coloco el año de publicación, pero el apodo es como usted se lo quiera colocar, es esa voluntad suya. Seguidamente, pues ya viene lo que es el autor. Aquí son dos autores. Para separar los autores siempre se utiliza la palabra an y en inglés. Entonces aquí son dos autores, Eduardo Camacho y Carlos Burdons. El título del libro, ¿cómo se llama el libro? Model Project Control. La editorial donde fue publicado, Springer, el año 2002. Si tiene dirección, hay unos libros que tienen, otros que no. Por ejemplo, este es un libro publicado en Londres. Lo más importante es el autor, el título y el año. Serían estos de acá los primeros. Ya lo otro es información adicional que usted puede o no puede encontrar. Si no la encuentra, simplemente no lo ponga. ¿Cómo citar páginas en internet? Referencias en internet.
Para eso, aquí usábamos @book, entonces aquí usamos @online. Aquí recuerde, siempre viene el apodo, como usted quiera apodar o referenciar esa figura. Yo le puse John H, por ejemplo, y aquí le puse, bueno, el autor de la página web donde yo referencié eso, el autor que escribió ese sitio web se llama John Headengren. El título de el post donde yo vi la información se llama Temperature Control Lab. El año, que fue el año donde yo lo consulté, porque hasta ese año, por ejemplo, hasta el 2022 estaba disponible en la web, porque uno no sabe de aquí a un futuro si esa web va a estar disponible o no. Entonces uno coloca el año donde consultó, incluso creo que es esta de acá, URL Data, esta es la web donde usted la consultó y este es el año donde fue escrito. Eso a veces está, otras veces no está. Ese año es difícil de encontrar. Si está, pues lo puede colocar. Si no, no. Y muy importante, la URL, ¿cierto? Que es la dirección de la página web. Usted la puede copiar, es toda esta. De pronto, si la página URL es muy larga, usted puede como ir cortando para que le haga como un enter. Para que le haga un enter, usted solo coloca estas dos barritas espaciadoras. Así hace como un enter para que no le quede muy larga, una línea muy larga, sino que corta. Y esto es principalmente útil, por ejemplo, en documentos así como este que estamos haciendo, que es de doble columna. A veces si la referencia es muy larga, usted va a ver que se le va a extender y le va como a llenar o a contaminar la próxima columna. Usted puede partir para que le haga un enter y continúe hacia abajo. Es un consejo, un tip para ese caso cuando las letras son muy largas. El siguiente, si usted quiere referenciar congresos, lo único que cambia es, vea, in proceeding. Esto es lo que vamos a poner en el congreso, nuevamente el apodo, y el congreso es lo mismo. Los autores, mire que los autores siempre van separados con an. El nombre del trabajo que fue presentado en un congreso. Por ejemplo, esto fue presentado en el congreso del 2016 de control inteligente y automatización. El título que le pusieron al trabajo fue A Novel Robust Tuning Strategy for Model Predict Control. El año del congreso, el volumen, todo eso usted lo encuentra en el sitio web donde usted bajó el trabajo del congreso. Ahí siempre está la información y usted simplemente se dedica a llenar esa información. Finalmente el artículo, que tal vez es otro de los más utilizados. Mire que es solo el article. Se coloca aquí nuevamente el apodo como lo quiera nombrar. Mire que yo siempre coloco el apellido del autor y generalmente para los artículos coloco el año donde fue publicado. Aquí vienen los autores, mire que siempre separado con AN. Aquí el periódico donde fue publicado, en este caso fue en la IEEE Transaction, el título que se le puso al trabajo, el año de publicación, el volumen, el número, todo eso está ahí en el sitio web donde usted baja el artículo. Toda esa información usted la... Incluso muchas veces, por ejemplo, digamos que este de aquí, por ejemplo, a method for design the couple filter Smith predictor. Digamos, si usted le da pereza llenar eso, vamos a buscar ese trabajo a method, que bueno, digamos que es este. Ahí está publicado en la IEEE. Usted aquí puede ver toda esa información, los autores, puede ver cómo se llama el título, puede ver, tiene que sentarse a ver dónde es que está aquí, a las páginas, ¿cierto? La data de publicación, eso a veces es muy engorroso de llenar. Estos sitios web donde están esos trabajos, usted generalmente va a encontrar un botón así que dice cita este trabajo. Usted le da clic ahí, cita este trabajo y generalmente le van a aparecer varias opciones. En plano texto saldría así. En este caso nosotros estamos usando LaTeX. Mire que ellos siempre te van a ofrecer la versión en LaTeX. Por ejemplo, la BibTeX. Entonces mira que aquí está. Entonces ya hago las. Usted simplemente selecciona todo. Control C, se va para su LaTeX y en su archivo bib.bib, abre el .bib aquí. Generalmente pues colóquelo al final. Usted puede llenar el .bib con todas las referencias que quiera, que aquí lo único que va a aparecer es cuando usted lo cite. Entonces mire que ahí yo copié, ahí ya queda todo listo. Yo lo único que hago es modificarle aquí el apodo porque ese número a mí a veces no me dice nada. Entonces yo digo, no, póngame Giraldo 2018 y ahí el apodo es a mi voluntad propia, como yo quiero que se llame, para que cuando yo lo llame aquí en el texto sepa a qué trabajo me estoy referenciando. Ahorita lo vamos a referenciar, simplemente vamos a ver cómo se referencia. Listo, cómo referenciar para finalizar. Para referenciar usamos el comando cite, \cite. Con eso podemos referenciar. Nosotros usamos cite si yo quiero incluir al autor dentro de lo que yo estoy hablando. Mira este ejemplo. Mira que aquí estoy incluyendo el nombre del autor en el escrito que estoy digitando. Vea, según cite verdad, estoy simplemente colocando el apodo de la citación. La introducción es la parte que hace que la apertura, bla, 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 bla. Entonces mire cómo va a quedar. Según Mejía, en 2008,
pues aquí se da a entender que Mejía dijo que la introducción es la parte que hace la apertura del artículo y no sé qué, no sé qué. Mire que Mejía está incluido dentro de la oración que yo estoy redactando, pero a veces yo simplemente estoy copiando y pegando de pronto una idea y no estoy incluyendo el autor directamente en el párrafo. En ese caso, yo solo le pongo una P al frente, que es paréntesis. ¿Y cómo me queda? Por ejemplo, este ejemplo, estoy hablando de la construcción de una planta que está en una fotografía no sé qué, y las figuras pues fueron mostradas y se explican. Mire que yo no incluí el autor para nada en este escrito, pero esta idea yo la extraje fue de lo que yo consulté en la bibliografía, en este caso es una bibliografía del sitio web. Entonces lo cito con cite P de paréntesis al final. Entonces mire aquí quedaría hablar de la construcción de la planta, no sé qué, del template IFAC. Mire que no incluye a Hedengren en ningún momento dentro de la oración. Entonces simplemente finalizando la oración coloco el autor y queda Hedengren 2022. Y mire que queda dentro de paréntesis, por eso le pusimos P al final. Entonces aquí digamos que yo quiera referenciar, mire que este que acabamos de copiar de internet que le pusimos Giraldo 2018, mire que él todavía no está aquí en las referencias. Yo puedo incluso compilar. Nunca va a aparecer aquí porque no estoy citando este trabajo en ninguna parte de mi trabajo. Entonces, si yo me meto, digamos, a mi documento, vamos a referenciarlo. Vea, por ejemplo, aquí donde hicimos los de los ítems. Entonces, puedo colocar according to. Aquí voy a incluir el autor. Entonces, si voy a incluir al autor, recuerde, colocamos solo cite. Abrimos llaves y aquí me van a salir, aquí me sale el apodo de todos los autores que están allá en el punto VIP. Y entre ellos, mire el que yo acabo de colocar, Giraldo 2018, Dead Time, bla, 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 ¿cierto? Cualquier cosa. Entonces mire que ahora en mi documento ya sí estoy incluyendo esa referencia que está en el punto VIP. Si yo le doy compilar, mire que aquí en las referencias ya sí va a aparecer porque ya sí lo estoy utilizando. Entonces mire que aquí efectivamente aquí ya aparece Giraldo S.A. Todo su trabajo. Y si yo me voy aquí, que fue donde lo introduje, vea, according to Giraldo, vamos a darle un zoom. De acuerdo a Giraldo en el 2008, él dice que el tiempo muerto, no sé qué, no sé qué. Pero si yo no lo quisiera incluir el autor directamente ahí, entonces digamos que el tiempo muerto, entonces aquí ya no sería acorde, sino que yo diría el tiempo muerto es un fenómeno que no sé qué, no sé qué, y al final, ¿de dónde yo saqué esa idea? Yo no me la saqué de la cabeza, yo la leí en un trabajo, del trabajo de Giraldo, entonces yo le pongo cite P, porque no le estoy incluyendo el autor, entonces simplemente lo pongo en paréntesis, y aquí pongo Giraldo 2008. Entonces mire que ahora me va a cambiar esto cuando yo le dé compilar. Mire que antes como me salía con cite, me salía sin el paréntesis, solo me sale el año en paréntesis. Pero ahora cuando le pongo el P al final y yo compilo de nuevo, mire que ahí ya estoy tomando que la idea del tiempo muerto es un fenómeno que dificulta las acciones de control. ¿Y eso de dónde lo saqué? Lo saqué de esta referencia que yo leí por ahí. Listo, muchachos, entonces con eso leímos una introducción rápida al LaTeX y ya con lo que acabamos de ver, usted ya tiene las herramientas bases para que tome cualquier template de una tesis, de un trabajo, de un artículo y lo empiece a llenar y empiece a crear sus documentos, empiece a dejar de lado el Word y comience a utilizar el LaTeX. Va a ver que al principio es un poco engorroso la curva de aprendizaje, pero uno la coge rápido. En una semana uno ya comienza a entender mejor los comandos, comienza a memorizarse incluso mucho las ecuaciones. Uno que estudia ingeniería usa muchas ecuaciones y LaTeX es perfecto para eso, para colocar documentos con ecuaciones, porque ya vimos que se va enumerando todo paso a paso y no tengo que preocuparme por nada del formato, solamente por llenar, escribir, dar mis comentarios, mis conclusiones, que ya el template se encarga de lo otro. Y además, también me muestra un documento en un formato muy bonito, nunca se va a desorganizar, una letra muy bonita y es una forma mucho más presentable de mostrar sus trabajos, como toda una buena ingeniera o un buen ingeniero.